Chilevisión y CNN Chile presentan Tolerancia Electoral. Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Electoral en una noche en que tenemos una gran certeza y una gran incertidumbre. La certeza, Sebastián Piñera es el presidente electo y va a gobernar por los próximos 4 años. La incertidumbre, no sabemos lo que pasó porque una vez más, todas las predicciones, todos los análisis, todos los pronósticos se demostraron completamente equivocados. Mónica Rincón, Fernando Paulsen, bienvenidos a Tolerancia Electoral. Hola, ¿cómo estás? Y vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados. Partimos presentando al senador Andrés Alamán. Senador, Sebastián Piñera y José Antonio Kast en primera vuelta sacaron menos de 3 millones de votos. Hoy Piñera ha sacado 850.000 votos más que esa suma. ¿Nos puede explicar de dónde salió esa votación? No, lo primero es decir que estamos muy contentos y estamos extraordinariamente agradecidos por este gigantesco respaldo ciudadano que ha obtenido la candidatura de nuestro candidato. Ahora, ¿de dónde salieron esos votos? Van a haber muchas especulaciones. Yo creo que hubo una gran movilización en general de la gente de la centro-derecha. Tengo la impresión, lo vamos a poder ver más adelante, que mucha gente por ese triunfalismo no fue a votar en la primera vuelta. Y que fue a votar, sí fue a votar ahora, sí fue a votar en esta segunda vuelta. Y yo tengo la impresión, Daniel, que se produjo un éxodo absoluto del centro político, es decir, personas que se encontraban en posiciones moderadas, que pueden haber o no tenido otros candidatos en la primera vuelta, tuvieron una actitud de rechazo hacia la candidatura tan negativa de Alejandro Guillé y se volcaron masivamente hacia la candidatura de Sebastián Piñera. Ya vamos a ver eso en profundidad. El centro votó por Piñera. Vamos a saludar ahora a la diputada y senadora electa Yasna Proboste. Diputada, perder, ganar estaba dentro de los márgenes. Perder por 9 puntos de diferencia. ¿Estaba en algún análisis? No, en absoluto. Yo lo primero que quiero señalar es que aquí la oposición ha ganado de manera contundente y más allá de todo lo que quisieron establecer como un manto de duda respecto del proceso eleccionario, aquí se ha demostrado que las elecciones son un proceso transparente y que finalmente los resultados han sido en beneficio de la oposición. Saludamos también al diputado reelecto Gabriel Boric. Diputado, ha ganado Sebastián Piñera por amplio margen. ¿El Frente Amplio tiene alguna responsabilidad en la victoria de Piñera? La principal responsabilidad, evidentemente, es de quienes lideraron una campaña que no logró convocar a una mayoría de chilenos. Ahora, la responsabilidad del Frente Amplio hoy día es cómo liderar una oposición a este gobierno de derecha, que sea una oposición constructiva, responsable y muy firme, pero no solamente desde el Parlamento, sino también desde los movimientos sociales. Ahora, ¿de dónde se explica? Porque ya decía algunas luces, Andrés Alamán dice, el centro votó por Sebastián Piñera. ¿Yasna Proboste está de acuerdo con ese análisis? Bueno, estos resultados fueron inesperados. La derecha obtuvo más votos que inclusive en la elección del año 2009. Es una situación compleja cuando uno mira, sin duda que hay que analizarlos en mayor profundidad, pero hay una volatilidad del electorado. O sea, hay un elector, una electora que en el 19 de noviembre votó por alguno de los candidatos de la centroizquierda y hoy tuvo una opción distinta. Eso es evidente, porque más allá del recambio que fueron electores que no fueron en la elección de noviembre, fueron ahora, pero eso tampoco es una cifra tan grande como para que haya generado esta diferencia de votos que son tan significativos. Gabriel Boric, la misma pregunta, son 850.000 votos más que Piñera y Kast sumados. Es el tercer presidente más votado desde el retorno a la democracia. ¿Crees que también hubo un porcentaje de votantes de Beatriz Sánchez que fue a Sebastián Piñera?
Yo lo señalaba anteriormente, afortunadamente no conozco 1.300.000 personas, pero lo que sí tengo la convicción es que todos quienes votaron por el Frente Amplio en cuanto a proyecto político y convencidos de los ejes programáticos que estábamos proponiendo hacia el país, ninguna de esas personas votó por Sebastián Piñera. Dicho esto, hay un margen de diferencia entre la votación que obtuvo Beatriz como candidata y la votación que obtuvimos los candidatos al Parlamento, que es del orden del 4%, que es muy difícil predecir cuál es el comportamiento, porque uno podría decir esos no son votantes duros porque no votaron por el candidato parlamentario del Frente Amplio en el distrito, siendo que sí votaron por Beatriz. Y ahí yo creo que hay harta gente que eventualmente puede haberse quedado en la casa, pero yo diría que el grueso del electorado del Frente Amplio, por diferentes motivos, pero el grueso del electorado del Frente Amplio votó en esta segunda vuelta en contra de Sebastián Piñera y por lo tanto eso significó marcar por Alejandro Guillet. No creo que en ningún caso la votación del Frente Amplio pueda explicar el triunfo de la derecha en esta elección. Ahora, convengamos que ya empezaron a aparecer personas que se arrogan toda esta duda que nosotros tenemos de qué pasó. ¿Tiene la respuesta? Tiene la respuesta y se lo voy a preguntar directamente. Leyeron más rápido todos los datos, hicieron muy rápido, hicieron de todo manera esto. Por muy ejemplo, todos los análisis. En la radio Sonar, Manuel José Sandón dijo: yo convoqué a más de 1 millón de personas. Ah, pero muy bien. Cómete esa mandarina. Pero muy bien. Bueno, no, yo creo que pero reconozcamos que él dijo que iba a perder Piñera en Puente Alto y perdió. Cuando uno ve el mapa de la región metropolitana, coloreada por Nueva Mayoría o candidato Alejandro Guillet y Sebastián Piñera, es bien revelador porque mayoritariamente se tiñe de Alejandro Guillet, salvo las comunas más acomodadas en nuestro país, pero claro, la diferencia fue muy grande desde el punto de vista de la votación de esas comunas con el resto. Hay 7 puntos en la región metropolitana y eso no se explica únicamente por la votación del Palo Alto. Pero en todo caso, bueno, ¿cómo es la frase? La derrota es huérfana, la victoria tiene 1000 cabezas, ¿no? Mil padres. Ajá, 1000 padres. Pero bueno, yo creo que Manuel José Sandón, entre paréntesis, fue un verdadero aporte a la campaña. Creo además que la campaña fue muy significativa. Nosotros tuvimos un remesón, yo me recuerdo cuando estuve acá, ustedes me invitaron para la primera vuelta y tuvimos un mal resultado. Igual hicimos un análisis y yo hacía ver que era más difícil para Alejandro Guillet llegar a la meta que para Sebastián Piñera. Pero la centro derecha se movilizó como no se había movilizado en mucho tiempo. No solamente desde el punto de vista de los apoderados, sino que también desde el punto de vista de la calle. Nosotros fuimos a la feria, fuimos a los lugares, convocamos a las personas, escuchamos a la gente y creo que esa movilización fue muy importante. Y creo que la campaña de Guillet tuvo 2 errores fundamentales, uno de los cuales creo que tiene que ver con el Frente Amplio. Creo que el primer error fue hacer una campaña negativa. Al final era mucho más importante votar contra Piñera que votar a favor de Guillet. Y eso fue muy significativo. Las elecciones también tienen energía positiva y energía negativa. Entonces, cuando toda la campaña, ¿no es así?, es precisamente votemos contra tal persona, en el fondo se hizo un plebiscito, todo el mundo decía, no, este es un plebiscito respecto a Sebastián Piñera. Miren cómo le fue en el plebiscito. Resulta que Piñera, con voto voluntario, es el presidente objetivamente más votado desde el retorno a la democracia. Entonces, cometieron un error estratégico brutal. Y yo creo, en segundo lugar, que, Gabriel, todas estas fintas, todas estas reverencias, todos estos juegos hacia el Frente Amplio, que finalmente enajenaron el centro político. Porque el Frente Amplio, digamos las cosas como son, el Frente Amplio es el 15% de los votos. Beatriz Sánchez tiene el 20%. Ustedes dicen 20 senadores, 20 diputados. Renovación Nacional solo tiene 36 diputados. Entonces, todos esos guiños de Guillet, esas citas al Che Guevara y todas esas expresiones, yo creo que finalmente lo que hicieron fue perjudicar esa campaña. Entonces, la campaña negativa los perjudicó y yo creo que llamémosla coqueteo, que tampoco resultaba, porque a ustedes nunca les parecía suficiente. Entonces les hacía todo tipo de concesiones y ustedes ponían cara como diciendo no es suficiente lo que ocurre. Gabriel Boric. Finalmente los perjudicó. Sí. Yo quiero tratar de sacar del debate las caricaturas en las que incurrió el mismo candidato, las frases del Che, los discursos altisonantes y ver cuáles fueron los compromisos efectivos que se adoptaron en función de convocar una mayoría que en primera vuelta había estado por transformaciones más profundas. Y mi impresión es que el candidato de fuerza de mayoría, Alejandro Guillet, pretendió ganar la elección con el mismo programa en lo central, con lo que había obtenido el 22% en primera vuelta y
añadiendo a eso un antipiñerismo. Y nosotros siempre señalamos que el antipiñerismo no bastaba para convocar una mayoría, no bastaba para ganar. Y por lo tanto, me parece que hay una responsabilidad también y un error fundamental en la estrategia. Y por cierto, en esto la responsabilidad corresponde, creo yo, a quienes lideraron justamente esa campaña. Ahora, dicho esto, hoy día es la noche sobre la cual la lechuza de Minerva emprende el vuelo y está observando la noche que ya empezó. Pero el rol de la política no es el de la filosofía, y por lo tanto lo que a nosotros nos corresponde hoy día y desde el Frente Amplio es principalmente liderar, no en una cuestión de competencia y de codazo, sino propositivamente lo que va a significar la oposición a Sebastián Piñera, y eso es lo que estamos trabajando desde el día de hoy. Yasna Proboste, la campaña de Guiller criticada tanto por Andrés Alamán como por Gabriel Boric. ¿Qué responde? Lo que ocurre en términos políticos, uno tiene una forma clara de ganar las elecciones, que es con el recuento de los votos. Pero también tiene otra forma de mirar el cómo concluye este proceso eleccionario. Y claramente nuestras ideas, las ideas que ha representado nuestro candidato Alejandro Guiller, han triunfado, porque ha sido precisamente el candidato de Chile Vamos, el candidato de la oposición, que tuvo que cambiar su discurso, tuvo que cambiar su propuesta al país y tuvo que tomar, tal como él lo reconoció en el día de hoy, un conjunto de iniciativas planteadas por nuestro programa de gobierno, por nuestro candidato presidencial, porque recordémonos que Sebastián Piñera era contrario a la gratuidad durante la primera vuelta y luego dijo en la segunda vuelta que él estaba a favor de la gratuidad. Yo lo que espero es que hoy día no haya sido solo una pirotecnia electoral en donde la derecha en el Senado apoyó la idea de legislar en general y votó en general el proyecto de gratuidad, sino que siga acompañando las tareas que su propio presidente electo ha señalado. Y en ese sentido, yo diría que más que estas oposiciones con apellidos republicanos, nosotros vamos a hacer una oposición vigilante y que aquí los compromisos que el candidato y presidente electo ha hecho se cumplan. Pregunta para Andrés Alamán, ¿se van a quedar solo en promesas para haber ganado la campaña o se van a concretar esas promesas, como le interpela Yasna Proboste? A ver, primero, cero interpelación. Aquí hay un compromiso nuestro absolutamente claro. De entre paréntesis, jamás hemos tenido un problema con la gratuidad al 60%. Siempre la discusión que hemos tenido... Un segundo. Piñera lo tuvo. Piñera pidió que ustedes no votaran a favor de la gratuidad del 60%. Concedo inmediatamente que en vez del 60% hablemos del 50%. La discusión aquí se producía en otra cosa. Se producía que el programa de Michelle Bachelet establecía que la gratuidad universal tenía que ser al año 2020, es decir, en 7 años. Resulta que el proyecto que hemos votado en el Congreso la mueve a 70 años. Es decir, no estamos en una discusión de fondo en esta materia. Ahora, dicho eso, a mí me importa mucho lo que acaban de decir tanto Gabriel como Yasna, porque creo que lo más significativo que se produce con este resultado es que le da un empoderamiento al gobierno que nace enorme. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque ¿qué hubiera pasado si en esta elección se hubiera resuelto por medio punto? El gobierno habría partido, obviamente, con mucha complejidad, pero aquí resulta que existe un mandato lo suficientemente sólido que tiene que ver con un tremendo respaldo ciudadano en los votos y 9 puntos de diferencia. Y nosotros hemos dicho lo siguiente, hemos dicho que nosotros queremos hacer un programa de gobierno fundamentalmente basado en acuerdos. Queremos volver, sí, a la política de los acuerdos de los años 90. Y en consecuencia la interpelación es de vuelta. Nosotros esperamos contar con la mejor aceptación. Vamos a preguntar. Exactamente, Boric, para que todo el programa de gobierno se haga en una política de diálogo, de entendimiento. Yo creo que no hay duda respecto de la votación, que es impresionante, que es categórica, pero la pregunta es, frente a la interpelación, ¿van a estar los votos en el Parlamento? ¿Ese mandato respecto a la elección presidencial se tiene que transformar en colaboración parlamentaria? Me gustaría evaluar esa pregunta desde 2 dimensiones. Uno, si los diferentes liderazgos políticos, y en particular el presidente de la República, convoca a un acuerdo nacional por la infancia y para superar la crisis del Sename. Yo creo que sería de una mezquindad y un cortoplacismo tremendo que, independiente de nuestro color político, nos negáramos a ello solo porque quien lo propone es un presidente al cual nosotros no adherimos en prácticamente nada de su ideología y de sus convicciones. Acá hay ciertos temas en donde yo creo que tenemos el deber de ponernos de acuerdo y el Sename, por ejemplo, es uno de ellos. Dicho esto, yo, respecto a la aseveración de Andrés Alamán, yo creo que la política de los acuerdos de los años 90 se terminó, y se terminó por un motivo muy claro. Esta política de los años 90 suponía que las decisiones se tomaban por una élite política de manera absolutamente desconectada y disociada de una sociedad que hoy día está cada vez más empoderada, y que además contaba con un mandato
en ese momento que tenía alta legitimidad. Hoy día el Parlamento es de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país. Y yo creo que, hablando desde la política y con mucha convicción, que tenemos que recuperar el sentido de la política. Y eso se hace no encerrándonos en acuerdos en el Parlamento, sino justamente trabajando en conjunto con actores sociales y movimientos sociales para recuperar esa legitimidad, y que ahí es lo que nos vamos a dedicar como Frente Amplio, poder convocar a esa gente a hacer transformación. Presentamos a nuestro siguiente invitado, Hernán Larraín Mate. El de hoy, lo que acaba de pasar, ¿es un triunfo personal de Sebastián Piñera o es un triunfo de los partidos de Chile Vamos? Es un triunfo de una coalición, es un triunfo de un líder, de un equipo, de un programa, y hay que reconocer también de un grupo de electores que supera la base electoral tradicional de la centroderecha. Y creo que tenemos que ser muy conscientes respecto a que aquí hay un mandato que nos invita a entender que la responsabilidad de gobernar va a ser no solo con nuestro sector, sino con el mundo del centro, y que hay grandes proyectos de acuerdo que hoy día el gobierno va a tener que empezar a conducir. Presentamos ahora al senador Felipe Herboe. Senador, ustedes ahora pasan a la oposición. ¿Qué grupo va a liderar la oposición al gobierno de Piñera? ¿El Frente Amplio o la nueva mayoría? Mira, nosotros vamos a hacer una oposición como corresponde, una oposición que va a ser firme en la defensa de conceptos como solidaridad, justicia, equidad, inclusión, y también una oposición constructiva, porque este país requiere de acuerdos políticos cuando ellos obviamente no desnaturalizan el sentido de la reforma. Aquí lo más importante es que a este país le vaya bien. Chile tiene que mantener algunos aspectos muy importantes en materia de seguridad social, protección social, y eso nosotros vamos a llevar adelante como oposición, como lo hemos hecho por lo demás en algunas ocasiones cuando nos ha tocado. Gabriel, ¿habrá oposición conjunta entre ambos grupos o lo que ves más bien es una disputa por quién lleva la hegemonía de la oposición en los próximos 4 años? Yo creo que más que plantearlo desde la perspectiva de una disputa mezquina en quién se lleva las principales cámaras, tiene que ver con cuál es el proyecto de la izquierda de aquí en adelante. Y eso yo creo que tenemos que analizarlo desde la perspectiva de una crisis mundial, de lo que significa el proyecto progresista para América Latina, pero también para el resto del mundo. Yo tengo profundas diferencias, no solamente con Felipe Herboe, sino como Frente Amplio. Las tenemos con lo que ha representado la nueva mayoría y en particular ciertos sectores de ella. Y en ese sentido va a haber una disputa en términos de ideas, pero no me cabe ninguna duda de que hay ciertos proyectos en los que me imagino nos vamos a encontrar. Cuando haya que defender el plan de desarrollo de zonas extremas para las regiones de Arica, Magallanes, Aysén y la provincia de Palena, que se llevó adelante durante este gobierno y que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, por lo menos en su programa, no está considerado, no me cabe ninguna duda que nos vamos a encontrar. Pero cuando haya que defender, por ejemplo, una asamblea constituyente o terminar con las AFP, tal como propusimos desde el Frente Amplio, vamos a tener un enfrentamiento ideológico, constructivo también con lo que representa Felipe Herboe y el PPD. Quiero ampliar un poco también el tema del debate, no solo a la conformación de esta oposición, sino también al tema de la movilización social. Alejandro Guillé dijo que Sebastián Piñera, si ganaba, iba a tener una movilización social, sus palabras fueron que lo iba a dejar pálido. Quiero saber si realmente ustedes creen con este resultado que son representantes de una movilización social que pudiera darse. ¿Cómo creen que va a estar la movilización social en el gobierno de Sebastián Piñera? Y después para que ustedes también contesten. Bueno, mira, yo creo que va a depender mucho de cómo el gobierno de Sebastián Piñera hace un mea culpa. Yo creo que serían palabras un poco vacías el que él haya señalado en su cierre de campaña pidiendo perdón por todos los errores que cometió en su gobierno respecto de las falsas listas, la eliminación falsa de las listas de espera. Yo espero que realmente sea un gobierno más dialogante, en donde no se actúe cuando ya la movilización está desbordada en la calle, sino que se acoja. Y en ese sentido creo que más allá de la diferencia porcentual de votos, que es muy significativa en esta elección, nosotros estamos convencidos en que aquí la derecha movilizó a todo su electorado. Nosotros no fuimos capaces de movilizar a todo nuestro electorado. ¿O no lo tienen ya? Pero sí, no estoy tan segura de aquello. No, lo pregunto. Pero sí creo que es una movilización de la ciudadanía que se va a dar con mucha fuerza, primero si es que no se cumplen los compromisos en materia de gratuidad, que el propio candidato y presidente electo lo señaló en su segunda etapa de campaña, y respecto de aquellos temas en que hoy día se requiere claramente que existe un clamor ciudadano de mejores pensiones y modificación de la Constitución. A mí lo que me impresiona del argumento que se formula es esta especie como de diferencia, porque por ejemplo cuando a algunos grupos de izquierda le va bien en las elecciones y sacan hartos diputados, entonces dicen, qué bien, no fue extraordinariamente bien.
Cuando después les va mal, entonces resulta que el Parlamento es lo más desprestigiado del mundo y lo que importa es la movilización social. Como si la movilización social y los resultados políticos fueran cosas completamente separadas, como si fueran dos universos completamente distintos. Eso es simplemente falso, eso simplemente no es así. La gente que se expresa en las elecciones es de alguna manera la misma gente que también se expresa en los movimientos sociales. Y a mí me resulta verdaderamente insólito que de repente personas que se adueñan de los movimientos sociales, se presentan a las elecciones y sacan el 2% de los votos y se siguen apropiando de los movimientos sociales. Nosotros vamos a hacer un diálogo político y ciertamente también un diálogo social. O sea, en la sociedad de hoy día, cuando yo digo que vamos a volver a la política de los acuerdos, no estamos queriendo repetir mecánicamente aquello que en mi opinión funcionó muy bien. Lo que estamos diciendo es que el gobierno que entra, a diferencia del gobierno que se va a establecer un diálogo amplio con los sectores políticos, en el Congreso y con los sectores sociales fuera del Congreso. Bueno, eso es muy positivo, pero Andrés. ¿sabes lo que pasa? Que Y esperamos entonces positivo. contar con el apoyo de ustedes. Sí, pero pasa lo siguiente, a ver, es evidente que las condiciones sociales y políticas han cambiado. Y vamos a tener un país cada día más movilizado. Y aquí hay temas que no pueden dejarse esconderse bajo la alfombra. Lo que vamos a tener, evidentemente, tenemos hoy día un problema en materia de menores, en materia de salud, en materia de pensiones. Y ahí lo que va a tener que tener el gobierno es la capacidad de articulación política con los movimientos sociales y con determinados dirigentes políticos para lograr los acuerdos ex ante. Porque el gran problema y la nota al debe que tiene el gobierno de Sebastián Piñera fue que justamente solo fue reactivo, no fue capaz de anticiparse a los problemas. Y ahí donde yo creo que hoy día hay una oportunidad. Mi percepción, que como oposición nosotros lo que vamos a tener que hacer es efectivamente hacer un análisis respecto de en qué hemos fallado, pero también hacernos cargo de un conjunto de demandas sociales que hoy día son inexcusables para la política. Perdona, pero que hay un punto extra que no necesariamente tiene que ver con la movilización que va a ocurrir, que evidentemente todo el mundo sabe que eso va a pasar. No, yo estoy preocupado de una situación distinta y le quiero preguntar tanto a Hernán como a Andrés sobre ese punto. El primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo durante el primer año y medio una contra brutal de los partidos como tales, porque contaban que el gabinete era tecnocrático, la mirada era exclusivamente técnica y finalmente esas cosas terminaron en la UDI sacándole discos pares y todo lo demás. Esta vez yo creo que los partidos están mucho más alineados, mucho más... los parlamentarios al gobierno. Claro, exactamente. Están mucho más alineados. Yo creo que Sebastián Piñera no va a cometer el error de hacerse la cosa tecnocrática. Pero hoy día tiene una cosa que no tenía entonces. Sí. Tiene 3 líderes de movimientos que quieren descollar por su propia cuenta. Manuel José Sandón no va a quedarse tranquilamente recibiendo cosas, lo acaba de demostrar con esto. José Antonio Kast, acuérdense que Rafael Villarroel, el general retirado, yo lo he entrevistado varias veces, ha señalado que el voto militar se basa en la garantía que José Antonio Kast les dio respecto de Piñera. Y él va, el personaje actoral más extraordinario, creo yo, de estas elecciones, y por lo tanto va a seguir punceteando, y por lo tanto cualquier desvío, cualquier titubeo, cualquier cosa que pueda hacer el presidente Piñera va a ser de alguna manera interpelado no a la antigua por los parlamentarios, sino que por estos líderes que ellos van a decir le dieron la victoria. A ver, vamos por lo primero. Vamos. Está la experiencia de haber gobernado. Y efectivamente ocurrió lo que tú describes en los primeros años de gobierno. Yo tengo la impresión de que Sebastián Piñera, los partidos, el sector entiende que se va a requerir de mucha política y de mucha experiencia. Y por tanto creo que ese elenco va a tener esas virtudes y la búsqueda de acuerdos, que creo que va a ser el principal desafío. Lo segundo es que yo veo como una buena noticia que exista el liderazgo para el sector, porque estamos pensando en un proyecto de largo plazo. Porque ya aprendimos del paréntesis que vivimos antes. Y esta vez yo entiendo que si a Sebastián Piñera le va bien, se va a dar en paralelo una carrera para proyectar este gobierno. Y entiendo en ese sentido que hay un incentivo para todos los jugadores de trabajar unidos. Por supuesto que hay diferenciación y tenemos que aprender a vivir con una cierta diversidad que hay en el sector, que yo la entiendo como una riqueza. Antes la centro-derecha era tradicionalmente 2 partidos, ¿cierto? Hoy día entra Evópoli, entra un nuevo actor a sumar diversidad que le va, creo yo, a dar mayor sintonía y capacidad de dialogar con la ciudadanía y políticamente con líderes que, proyectando la presidencial, le puedan dar más riqueza al debate político y a un sector político que busca proyectarse en largo plazo. Yo creo que Hernán tiene toda la razón. Yo creo que aquí hay una lección claramente aprendida del gobierno anterior. Yo tengo la misma idea que tiene él, de que mientras más liderazgos potentes hayan, mejor. Entre otras cosas, porque cada uno de esos liderazgos va a aprender la lección de este gobierno.
Si al gobierno que viene le va mal, esos liderazgos no tienen ningún destino. Pero la otra cosa importante es que, y esto lo digo con la experiencia ya de tantos años, yo nunca había visto a los partidos de la centro-derecha en una etapa de madurez mayor que la que se encuentran hoy día. Y eso tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con los resultados a la vista. Mire, fuimos capaces de tener, por ejemplo, una primaria que los partidos de la nueva mayoría no fueron capaces de tener. Posteriormente tuvimos una lista única, parlamentaria, que nos dio un excelente resultado. Y déjenme decirles una cosa. Después de la primera vuelta, con el mal resultado que obtuvimos en la primera vuelta, en el sentido que no era lo que esperábamos, se podría haber producido un desorden absoluto. No se produjo desorden alguno y por el contrario, fuimos capaces de, como quien dice, darnos cuenta, recibir el remesón, articularnos, incorporamos a las personas, no fue necesario cambiar a nadie. Entonces, hoy día los partidos de la centro-derecha tienen una madurez que yo creo, por lo menos en mi experiencia, no habían tenido desde el retorno a la democracia. Entonces, si uno dice hoy día, tenemos un presidente extraordinariamente empoderado por los votos que acaba de obtener, un resultado electoral extraordinariamente potente. Tenemos una fuerza parlamentaria que no hemos tenido casi nunca. Nunca la centro-derecha había tenido más parlamentarios de los que tiene hoy día. Pero son minoría. Somos minoría, pero estamos ahí a unos poquititos votos y ya ustedes nos han dicho que vamos a tener buena disposición de ustedes para de aquí para allá. Además, que vamos a tener buena disposición. Y estamos unidos como sector frente a una izquierda que está fragmentada. También, eso es. Pero depende de qué ¿Cómo no te alcancé? Así que están unidos frente a una Chile izquierda Vamos, su partido son un proyecto unitario y creo que es un factor estamos mejor el día de hoy. Estamos mejor parados de lo que hemos estado nunca. Está bien el entusiasmo. Después de estos resultados todos tendríamos el mismo entusiasmo, pero la verdad, dicho sea acá, ninguno de los candidatos que hubiese resultado electo en el día de hoy tenía mayoría en el Parlamento. Esta va a ser una situación muy compleja, no va a ser fácil el diálogo y tal como decía Gabriel, en la medida en que efectivamente se presenten iniciativas que tengan que ver, que le hagan sentido a la ciudadanía, que tengan la profundidad que este país requiere, pero sobre todo que hayan aprendido la lección de escuchar. Este fue un gobierno que tuvo, y Gabriel se debe recordar, no sé si vivía ahí en ese momento, pero una de las primeras grandes movilizaciones que enfrentó el gobierno anterior de Piñera fue Magallanes. Y fue Magallanes y no supieron escuchar hasta que el conflicto ya estuvo desatado en la calle. Freirina, ¿para qué decir? Entonces, yo creo que la diferencia de votos es un dato, pero si no cambia la práctica de cómo uno entiende el modo de hacer esta política. Lo que sí quiero reconocerle algo que señaló Andrés y que creo que tiene que ver también con un factor clave en la derrota que hemos sufrido en el día de hoy y tiene que ver con las primarias. Yo creo que esta es una situación que a la luz de los resultados, uno podría decir nunca más una elección en donde tengamos este nivel de dispersión, 6 candidatos de la centroizquierda. La gente no va a pasar. Yo creo que es ahora importante buscar entender cuál es el mensaje político de la elección del día de hoy. La unidad se impuso a la división de la centroizquierda. Y aquí también perdió Alejandro Guiller y el proyecto de continuidad que representaba respecto de Michelle Bachelet y su reforma. A la cultura de la retroexcavadora, a la cultura de imponer las mayorías. El mensaje de la unidad y de la búsqueda de acuerdos, que fue un mensaje nuclear en la campaña de Sebastián Piñera, hoy día fue refrendado en los votos. Por lo tanto, va a exigir, por supuesto, una actitud abierta de el gobierno, pero de una centroizquierda abierta al diálogo y a poner los intereses del país. He escuchado tanto del senador Arboe como de Gabriel Boric, por ejemplo, la agenda de infancia. Estamos de acuerdo. Eso es una prioridad nacional, poner a los niños primero en la fila, estamos de acuerdo. Entonces podemos empezar a construir, respecto, por ejemplo, esa agenda social que debe ser una reforma estructural, una vía de acuerdo y de consenso. ¿Perdió Felipe Arboe la agenda de reformas y después Gabriel Boric? No, yo no creo que haya perdido la agenda de reformas, al contrario. Si hay algo que el candidato de la derecha supo asumir, fue justamente cuando le corrimos el cerco y abrazó la gratuidad y otras reformas importantes. Y creo que le corrimos el cerco. Desde el punto de vista ideológico, creo que ahí hay un triunfo importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A mí me encantaría que Sebastián Piñera le hiciera caso a Andrés y a Hernán, pero vimos en el primer gobierno muchos de los mismos mensajes por parte de sus asesores y al final vimos otra cosa, otra actitud de Sebastián Piñera. ¿Cuál es el punto? Nosotros vamos a estar disponibles para ayudar, para que a este país le vaya bien. Pero obviamente también vamos a ser vigilantes de que en materia de protección social, en materia de agendas de reformas importantes y, ojo, y de mantención de libertades,
o de profundización de libertades, este gobierno no pasa encima de ellas. Por ejemplo, yo ahí tengo una diferencia con Andrés y con Hernán. Yo creo que sí, efectivamente, ha habido un aspecto de unidad muy importante en lo político. Pero en la agenda valórica, lo que representa Felipe Kast, lo que representa José Antonio Kast o Carla Rubilar es muy distinto. Y ahí vamos a ver entonces a quién sigue Sebastián Piñera. La discusión se va por diferentes caminos, voy a tratar de agarrar un par de ellos. A mí siempre me ha parecido un eufemismo que linda en la hipocresía hablar de centro derecha. Salvo la primera versión de Andrés Alamán de hace varios años ya, y quizás Hernán Larraín Mate, la verdad que de centro la derecha tiene muy poco, y de hecho si uno la sitúa a nivel mundial es de las derechas que está más encerrada en las cavernas de la historia, la derecha chilena. El resultado de hoy dice otra cosa. Todo lo contrario, no, 55%. Pero mucha gente del centro votó por este proyecto. Yo no jamás caería en el error de ningunear a quienes han creído en el proyecto de la derecha. Y yo, en ese caso, respeto profundamente tanto la elección como a los votantes. Pero me parece que la ideología política de la derecha chilena, que se expresa permanentemente en votaciones como por ejemplo la de Felipe Kast, en contra de la despenalización del aborto en 3 causales, una persona que se supone representa la renovación liberal de la derecha y que está en contra de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo en 3 casos extremos, me parece que habla de algo que no cabe denominar centro derecha, sino más bien una derecha bastante dura. Dicho esto, yo tengo una discrepancia profunda con Andrés cuando señala que la izquierda habla de los movimientos sociales cuando pierde y cuando gana la legitimidad del Parlamento. No, nosotros nos fue bien esta elección, no nos fue lo suficientemente bien como para poder ser quienes disputáramos esta segunda vuelta. Pero yo creo que hay un problema profundo y que hay que identificarlo con mucho cuidado, de qué es lo que significa el desfonde progresivo de la nueva mayoría y el ascenso paulatino del Frente Amplio. Tiene que ver con que la nueva mayoría, si tú ves el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, anda a ver dónde están en las federaciones de estudiantes, dónde están en los sindicatos, dónde están en los movimientos sociales que hoy día han levantado movilizaciones y reivindicaciones territoriales en Chile. Han prácticamente desaparecido y ese va a ser un rol importante del Frente Amplio, estar metido justamente en esas luchas sin instrumentalizarlas. Todos quieren responder, pero antes tengo que presentar, entra a la cancha Fernando Villegas. Fernando tiene algo muy importante que decir, pero antes tenemos que ir a comerciales. Ya volvemos a esta Tolerancia Electoral. No. ¿No, todavía no? No. Puede decir Fernando lo que quería decir entonces, antes de irnos a comerciales. Tan rápido. Tan rápido. Así bueno, ¿qué puedo decir? Voy a partir diciendo lo mismo que dije hoy día en una columna, lo que dije en Tolerancia anterior y lo que he estado predicando probablemente a la pared en la radio también, que mañana vamos a estar todos los mismos. Las 2 mitades del país vamos a estar en el mismo país y vamos a tener que llegar a algún tipo, no sé si de acuerdo, pero algún tipo de mínimos comunes denominadores, Daniel, para poder, para que no nos paralicemos con una llave de cachacascán, que nadie se mueve para ninguna parte, y eso va a suponer un esfuerzo tremendo de buena voluntad, de honestidad intelectual, porque de lo contrario es el barco entero el que se hunde, con todos nosotros adentro de él, gritando y apuñaleando. Así que eso sería la primera cosa. Yo me imagino que si hubiera ganado Guillé, yo creo que lo conozco a él bastante, estaría también en una postura similar y creo que también va a estar Sebastián Piñera en esa postura porque no hay otra. No es un tema aquí de buena voluntad personal y ser amoroso, sino que creo que de otra forma el país no camina. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Tolerancia Electoral. Continuamos en Tolerancia Electoral. Continuamos en esta tolerancia electoral y le damos las gracias, por supuesto, a Yasna Proboste, que ya la diputada de la ADC y electa senadora de ese partido, que ya abandonó este panel y se incorpora rápidamente Patricia Politzer. Un aplauso. Patricia Politzer, de inmediato le preguntamos cómo se explica esta derrota categórica, como dijo el propio Alejandro Guillé. ¿Cómo se explica la derrota categórica? La verdad es que yo lo primero que quisiera decir es que creo que el triunfo de Sebastián Piñera fue realmente contundente, pero también quiero decir que Alejandro Guillé tuvo un muy buen desempeño. Es decir, Alejandro Guillé pasó de menos de 1.500.000 votos a más de 3.150.000 votos en un mes.
Entonces creo que más allá de considerarlo un derrotado, que sin duda lo es, creo que lo importante es hacer el análisis de qué pasó, que una vez más nuestra élite anda por un lado y la gente parece andar por otro, porque la verdad es que nadie sospechó que podía haber una diferencia así de contundente entre Sebastián Piñera, que ganó la elección, y Alejandro Guillé, que sacó solo 45% de los votos. Y creo que ahí hay mucho que reflexionar, y creo que sobre todo de nuestros dirigentes, en el sentido que este país cambió radicalmente, que el eje, como tanto se ha dicho teóricamente, pero que hay que ahora bajar y ver de qué se trata, ya no es la izquierda y la derecha. ¿Cómo es posible que en esta elección haya votado tanta más gente? Yo creo que definitivamente aquí se terminó de diluir el centro. Que ya se había visto la DC bastante a mal traer en la primera vuelta, y ahora creo que desapareció. Y en ese sentido creo que aquí hay dos grandes bloques, de centro derecha y otro de centro izquierda, que tienen a su vez mucha pega que hacer de sus propias renovaciones internas. Yo perdona, primero que nada quiero felicitar a la premio Lenka Franulich 2017. Muchísimas gracias. Porque para los periodistas es importante, y especialmente es muy para importante. Pero yo creo que hay una situación, Patricia, que de repente, en términos de las nomenclaturas, de cómo nosotros nos decimos que somos, empieza el problema. ¿Qué es esto de...? Yo en eso estoy con Agustín Esquella. ¿Qué es esto de la centro derecha y la centro izquierda? Yo encuentro mucho más lógico que se hable de izquierda moderada, como propone él, y derecha moderada, con este centro que de repente todos dicen se diluyó. Y bueno, y si se diluyó el centro, entonces dejan de ser centro derecha, dejan de ser centro izquierda. ¿Qué son? Sí, podría estar de acuerdo contigo, esta derecha y esta izquierda. Yo creo que aquí en concreto hay dos grandes bloques, y en cada uno de esos bloques, a mi juicio, viene ahora un reordenamiento. Es decir, a mí me encantaría saber quién va a cobrar el premio en la derecha. ¿Lo va a cobrar Kast? José Antonio Kast, que tuvo 500.000 votos en la primera vuelta. Lo puede cobrar a la mano. O lo va a cobrar, perdona, o lo va a cobrar, hace rato ya. Lo va a cobrar Evópoli, que sacó la mitad de los votos de Kast. Preguntémosle a ellos, ¿quién lo va a cobrar este premio? ¿De quién es más padre de esta victoria? A ver, yo creo que todos los partidos del sector son responsables de este triunfo. Y creo que sería un error hoy día empezar la discusión de los cargos, más bien buscar cuál es el llamado y entender qué pasó hoy. Y quiero hacerte un pero te lo pregunto contrapunto. de otra forma, a ver si saco una cosa menos políticamente correcta. ¿Sirvió la entrada de Evópoli con una entrada también, con una elección de 2 senadores en la Araucanía? ¿Cuánto influyó por supuesto, esta que nueva sí. cara o esta derecha que se contrapone también y que tuvo incluso algunas críticas hacia la UDI? A ver, por supuesto que Evópoli fue una contribución, como muchos otros actores en la segunda vuelta, porque aquí se reactivó todo un sector. Todos salimos a las calles. Es cierto, hay 4 parlamentarios en la Araucanía y el resultado fue de un 62%. Parte de los equipos profesionales, los parlamentarios electos de Evópoli estuvieron ahí. Nuestros contenidos, los niños primero, pasaron a ser parte del eje. Pero creo que tenemos que ser todos generosos, responsables y humildes, porque fueron las personas las que votaron por Sebastián Piñera. Y ahí quiero hacer un contrapunto respecto a esta idea de la centro derecha y la centro izquierda. Por supuesto que existe un electorado que tiene una identificación política y que hoy día se hizo presente. Pero existe un mundo que ha ido perdiendo identificación política con los sectores tradicionales y con la idea de derecha e izquierda, que es más cercano a un elector moderado, que está más en el sentido común, que va a ser clave para gobernar y que hoy día se hizo presente con mucha fuerza. Lo dijimos antes, la votación de Sebastián Piñera sobrepasa por mucho el votante tradicional de centro derecha. Y por lo tanto, gobernar va a implicar conectar con esa base electoral, pero también con ese electorado de centro moderado. Me gustaría escuchar a Felipe Arboe sobre esto, que hay un problema principal aquí, que los diagnósticos que se han hecho en todo este año electoral han sido errados una y otra vez. Sí. En las primarias, todos los análisis equivocados. En la primera vuelta, todos los análisis equivocados. En la segunda vuelta, todos los análisis equivocados. Por lo tanto, cuando se ve con qué fuerza se va a gobernar, qué política se va a implementar, es muy difícil cuando no tenemos el diagnóstico efectivamente de quiénes votaron, por qué votaron o por qué un mismo electorado
parece haber dado un mensaje en la primera vuelta y haber dado un mensaje completamente distinto 4 semanas después. Sí. ¿Cómo se hace política cuando no estamos entendiendo, desde quienes tenemos un rol en los medios de comunicación, en la política, no estamos entendiendo qué nos está diciendo la gente? O sea, yo creo que efectivamente tenemos un problema de diagnóstico serio. No solo la élite política, también el mundo económico, también el mundo de las comunicaciones. Hoy día estamos... Las proyecciones políticas de las encuestas daban completamente distintos resultados respecto tanto en la primera como en la segunda vuelta. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Mejor, la voluntariedad del voto y la fragilidad de que la persona toma la decisión de ir a votar o no, creo que condicionan obviamente el escenario. Pero a su vez también hay que tener cuidado con esto. Chile hoy día se está sumando a una larga lista de países en el mundo donde la radicalización de la izquierda permite gobiernos de derecha. Veamos el caso del Reino Unido, veamos el caso de Estados Unidos, veamos el caso de España. Son ejemplos hoy día que se producen. Entonces yo no coincido con Patricia cuando dice, mire, aquí hay 2 grandes bloques. No, yo creo que nosotros tenemos hoy día diferencia. Hay una diferencia entre el Frente Amplio muy legítima, que yo respeto y además agradezco que estén dentro del sistema, me parece muy importante que estén dentro del Parlamento, eso me parece muy bien. Pero que tenemos diferencias con el proyecto de lo que fuera la nueva mayoría o nuestra coalición. Nosotros creemos, obviamente, en el modelo de protección social, pero también creemos que es necesario el crecimiento en conjunto de otros elementos. A ver, quiero escuchar a Gabriel Boric sobre eso. La radicalización de la izquierda permite gobiernos de derecha. Pero para terminar la reflexión, aquí se habla mucho de que el Frente Amplio dio un gran golpe. Yo creo que el Frente Amplio tuvo una tremenda virtud, que fue entender el sistema electoral, cosa que los partidos de la nueva mayoría no entendieron. Conformaron listas de conformidad o pensando con la lógica binominal. El Frente Amplio supo hacerlo. Pero en segundo lugar... ¿Pero cómo puede no entender algo que él mismo creó? Bueno, yo creo que así ocurrió con las directivas de los partidos. Y por de pronto, tanto la ADC como el PPD sufrieron los embates dramáticos en materia de diputados. Pero, para terminar la reflexión, el punto está en que si nosotros consideramos que el Frente Amplio tuvo un 15% en la elección parlamentaria, el 20% de Beatriz, no del Frente Amplio, ahí, si uno ve eso y compara con los votos que tuvo Marco Enríquez o Minami, probablemente ese Frente Amplio, entre comillas, ese efecto, siempre estuvo. Lo que pasa es que el binominal lo escondía y lo marginaba del Congreso. Por eso creo que es el primer ensayo parlamentario con un sistema electoral mucho más democrático que, insisto, me felicito que se inserten en el Parlamento. Gabriel Boric, ¿la radicalización de la izquierda permite gobiernos de derecha? No, me parece que es una afirmación que hay que evaluarla en cada contexto. No me parece que se puedan hacer extrapolaciones tan automáticas respecto de lo que pasa en Chile. Si es por ello, eso también explicaría el triunfo de Sebastián Piñera en el 2009 y no tiene nada que ver la explicación lo uno con lo otro. A mí lo que me parece que sucede en particular hoy día en Chile es que la política tiene un problema que es muy profundo, que está hoy día haciendo solamente diagnósticos y yo creo que se expresa también en el panel, y está renunciando a la vocación de transformar, de conducir hacia alguna parte. Nosotros no podemos quedarnos solamente en qué es lo que quiere la sociedad, y a mí me impresionó mucho el discurso de Sebastián Piñera hoy día. El discurso de triunfo de Sebastián Piñera hoy día es un discurso que busca conectar directamente con los problemas de los ciudadanos, un poco una vuelta un poquito más elaborada al cosismo de Lavín. Habla de la delincuencia, habla del problema de la salud, pero no le atribuye a todos esos problemas que existen, que son reales, de los cuales desde la política tenemos que hacernos cargo, no les atribuye un relato común de hacia dónde queremos llevar a Chile. Y ahí me parece que tenemos una diferencia que es sustantiva, y esa es lo que nosotros tenemos que expresar como Frente Amplio. ¿Cuál es el proyecto histórico que tenemos? Yo lo he tratado de señalar anteriormente: la redistribución del poder y la riqueza, y agrego otro tema que creo que va a ser muy importante porque es un tema de futuro del que se conversa poco. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la revolución tecnológica y cómo democratizamos esas consecuencias? Le vamos a dar la Mónica, palabra... no me deja terminar esa idea. Por la chita. Pero es que tenemos que dar la palabra porque el tiempo corre y queremos dar la palabra a Fernando Villegas. ¿Cómo ves, Fernando, el discurso también de Sebastián Piñera, como mencionaba el diputado Gabriel Boric? Para serte franco, no lo escuché. Así de simple. Pero voy a decir otra cosa. Ustedes están aquí analizando. Di lo que quiera, Fernando. Sí, claro, voy a decir lo que quiero, como de costumbre. Están analizando, tratando de hacer un diagnóstico. Me acordé, mientras ustedes lo hacían, de lo que pasó cuando un periodista francés, creo que en el año 70 y tanto, entrevistó a Chauvenlay y le preguntó qué opinaba sobre la Revolución Francesa. Claro. Y Chauvenlay dijo: ha pasado solo 200 años. Es muy pronto para decir. Es muy pronto para decir. Aquí no han pasado ni 200 minutos y están tratando de hacer un diagnóstico de lo que sucedió. Me parece quizás que habría que ver un poco más los hechos, los datos. Y todo lo demás. Así que solamente me voy a referir a una cosa que dijo
Patricia y otra que dijo Gabriel. Patricia habló de que se ha disuelto el centro. Yo creo que es exactamente al revés lo que está pasando. Socialmente hablando, este país va hacia un centro aspiracional de valores, de costumbres, de conducta, y por eso que no entran en sintonía con discursos que se escapen de ese territorio, de ese centro de gravedad. Me parece a mí, pero y como te digo, no han pasado los 200 minutos. Y respecto a los relatos que Gabriel le reprocha al discurso que no escuché de Piñera, yo le tengo cierto temor y cierto terror, de hecho, a los relatos, a las narrativas, a esas cosas grandiosas que suelen ensimismar a los que creen en ellas y llevarlos después a la arrogancia y a la creencia de que ellos tienen la fórmula salvadora, que ellos tienen ¿cómo lo llaman? La ruta caminera o el mapa. Y llega un momento en que como están persuadidos de que esa es la verdad, están dispuestos a todo y empiezan a pasar incluso por sobre las mayorías, empiezan a pasar por sobre los movimientos sociales, sobre doña Juanita, y empiezan a perder de vista precisamente la realidad, como dijo Patricia. Empiezan a perder de vista la realidad porque no la miran. No es que se equivocaron en León, sino que simplemente no la miraron. Ya están convencidos, como un religioso que profundamente cree en lo que cree, y ya no mira nada, simplemente quiere imponer, quiere de algún modo conducir, iluminar a la chusma ignorante que no se ha dado cuenta que ahí está el camino de la verdad, la salvación eterna y todo lo demás. Y yo sé que el cosismo a la Lavín está bastante desprestigiado, siempre tuvo mala prensa, incluso cuando recién lo inventó. Pero quizás lo que está desprestigiado es la palabra cosismo. Yo creo en lo que los ingleses llaman de piecemeal politics, la política que va cosa por cosa resolviéndola gradualmente, sabiendo que los aparatos estatales y que las fuerzas sociales en general son muy débiles, no tienen muchas capacidades de acción, que no se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, incluso si se hace una, se hace a media. Pero Fernando, acá nadie ha hablado... No he terminado, Gabriel. Por favor, termina. Era por joderte nomás, di nomás lo que quieras. Dejaron de mirar la realidad. Di lo que quieras, comenta lo que quieras. No, que yo acá no creo en maximalismo ni que la historia parta de la noche a la mañana. Yo creo que tienes un diccionario demasiado grande de adjetivos. Se ya me lo reprochó el señor Rosales. Verdad. Pero mira, encontramos una convergencia con Rosales. Él ha sido el peor pecador de adjetivos y es cuestión de ver su programa. Sí, bueno, está bien. Ahí está pero yo quiero descartar algo desde ya porque es una crítica que se nos hace frecuentemente al Frente Amplio, de que nosotros creemos que la historia parte con nosotros. Y yo creo que sería de una arrogancia absurda pensar de que la historia parte con uno, y de hecho creo que sería de un error profundo y que limitaría a corto andar nuestro caminar el creer de que hay virtud por el solo hecho de ser jóvenes. Creo que eso nosotros tenemos que dotarnos de una experiencia que anclarnos en la historia de Chile también. Es una virtud ser joven, te lo digo con experiencia. pero no necesariamente en política, y ahí yo creo que lo que sí quiero reivindicar es el derecho a tener un análisis distinto. No hay una sola, yo no creo que tengamos una verdad revelada y que tengamos que imponerla. Pero sí creo que hay ideas correctas e incorrectas y que eventualmente uno puede cambiar de opinión respecto a ellas, pero sí hay que disputarlas. Y acá, como bien dice Felipe Arboe, nosotros tenemos proyectos políticos con la nueva mayoría que son distintos. ¿No se ven juntos en un proyecto? ¿Puedo decir algo? Mira, uno podrá converger en ciertos temas, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Yo no creo que la historia parta con nosotros, pero evaluar con la métrica de hoy lo que se hizo ayer es desconocer la realidad de ayer, y eso es un punto súper complejo. Si probablemente pero hoy día... Estamos de acuerdo en que se puede criticar. Sí, por cierto, sin duda. Si hoy día evaluáramos, por ejemplo, la reforma laboral que hizo Patricio Elwin en el 90, el 91, probablemente sería insuficiente, pero era otra realidad, en otro contexto político, social y económico. Entonces, ojo con eso, porque se ha ido construyendo este país sobre la base de ir mejorando, perfeccionando, profundizando. De pronto pasar al maximalismo. Mi percepción es que muchas veces, como dijo alguien por ahí, cuando se juega el todo o el nada, más bien muchas veces se queda con el nada, ¿no? Yo quería hacer un comentario un poco distinto. Primero, me queda absolutamente claro que vamos a tener dos oposiciones distintas, porque de escuchar a Gabriela y escuchar a Felipe se ve claramente que hay como quien dice, dos visiones, y tendremos que ver con cuál es más fácil entenderse
siempre desde la lógica de que un gobierno tiene que tratar, si quiere hacer una política de acuerdos, de entenderse con todas. Tendremos que hacer el esfuerzo. Esa es la vieja tesis de Alamán, que es de dividir para gobernar. Yo no estoy dividiendo para reinar, estoy simplemente viendo como evidentemente las diferencias que hay entre Felipe y Gabriel son muy grandes. Pero si dicho eso, yo creo que hay una cosa importante con esto del centro. Daniel decía una cosa que es cierta, efectivamente las encuestas andan mal y efectivamente las elecciones nos sorprenden. Pero si uno tuviera que decir ex post, y por lo tanto con los datos que ya se conocen y con el análisis que podemos hacer, ¿qué fue lo más importante que pasó en esta elección? Yo diría que pasó lo siguiente, que los sectores moderados del electorado, cualquiera sea en donde estén, se volcaron claramente hacia Sebastián Piñera. Y ese sí que es un mensaje importante para el gobierno que viene. Me explico. Cuando estuvimos aquí en la primera vuelta, ¿cuál era la cuenta que se sacaba? Se decía, Piñera con Kast, con suerte llegan a 45, y todo el resto de los candidatos llegan a 55. ¿Qué fue lo que pasó en esta elección? Se invirtió el resultado. El que obtuvo 55 fue Piñera y el que obtuvo 45 fue precisamente la izquierda. ¿Qué significa eso? Significa que esa franja de gente moderada, que se llama habitualmente de centro, en esta oportunidad claramente optó por Piñera. Pero Andrés, para que ese análisis fuera real, eso significaría que todos los votos de Carolina Goich se fueron a Piñera, incluso votos de Guiller se habrían ido a Piñera. Yo creo que, yo creo que pasó eso. Yo creo que los votos de Carolina Goich en gran medida se fueron a Piñera. Creo que un porcentaje, no soy capaz de medirlo, del Frente Amplio por esta diferencia que el propio Gabriel reconocía entre el voto Sánchez y el voto Frente Amplio, se movieron hacia acá. Creo que puede algo poder pasar con el propio voto de Guille. No hubo más gente de derecha que se movilizó, que creyó en la primera vuelta que estaba todo jugado y ahora no está jugado. Puede haber habido, por supuesto, yo partí diciendo que ha habido una mayor movilización. Estamos especulando, porque no sabemos de dónde vienen esos votos por ahora. Pero la lógica pero la lógica es habla fuerte, quiero reivindicar lo que dije de que se diluyó el centro. Que se diluyó moviéndose. A ver, pero me toca. Ya. Que se diluya el centro no significa que quedaron dos fuerzas radicales. Ya. Yo creo que hay dos fuerzas que son, insisto, llamemos la derecha, que es una nueva derecha, llamemos la izquierda, que es una nueva izquierda, que no están polarizadas, no están en los extremos. Ya. Yo no veo al Frente Amplio rupturista. Para nada, por algo entraron al Parlamento, se van a mover en el Parlamento, no los he visto hablar de romper el sistema democrático representativo, ninguna de esas cosas. Entonces creo que cuando hablo de que se diluyó el centro, no significa que este centro se fue con Piñera y a este otro lado, el 45% que no votó hoy día por Piñera, está en un extremo, para nada. ¿Pero qué pasó con el centro? El centro se acabó. Así de simple. Se desapareció. No, creo que en parte se fue, y creo contigo que buena parte de la DC, casi toda, creo que votó por Piñera. Por lo menos lo que dicen los números. En los próximos días, cuando conozcamos las mesas, en el lado izquierdo no estamos hablando de una izquierda rupturista los números a estas alturas pueden decir casi lo que queramos. A ver, lo tenemos muy claro. Hernán, creo que en los próximos días, cuando se abran las mesas, vamos a empezar a entender un poquitito más. Hoy día estamos solo en hipótesis, pero me quiero hacer cargo de un comentario que hizo Gabriel Boric. En el discurso de Sebastián Piñera están las preocupaciones de las personas. Sí, efectivamente. Y eso es, creo yo, parte del mandato que hoy día habló con claridad en la elección de Sebastián Piñera. Pero como en todo. Hay una demanda por reactivar la economía y pusieron a alguien que sabe hacerlo. Hay una demanda por creación de empleo, por poner al país en marcha. Y hay una demanda por reformas. Chile quiere cambios. Y Sebastián Piñera, creo yo, tiene que leer esa demanda. Se requieren reformas en lo social. El crecimiento debe significar hacer un cambio radical, ya lo hemos dicho, por ejemplo, en la agenda de infancia, modernización del Estado, paz en la Araucanía. Hay grandes causas. En la igualdad. Bueno, igualdad en los niños, lo hemos promovido con gran convicción. Lo que quiero decir es que detrás de las demandas por poner nuevamente el combate a la delincuencia adelante, es porque es una preocupación real de los chilenos y se requiere una mano mucho más firme. Y Sebastián Piñera ha puesto eso adelante. Y lo propio en materia de salud y educación. Entonces yo creo que hay que ser humildes y buscar leer la fuerza del voto de hoy en relación al programa y el proyecto que representa Sebastián Piñera. Y creo que las preocupaciones de las personas no es de una perspectiva cosista, sino realmente de su necesidad. Hoy día hablaron con mucha fuerza. Perdón, pero el programa que representa Sebastián Piñera, ¿cuál es?
el que dijo que efectivamente era una buena idea el tema de la AFP estatal, el que dijo que efectivamente hay que terminar con los abusos e intervenir el mercado escandaloso de los medicamentos. Por supuesto. Ese es el Por supuesto. Es decir, hay un Sebastián reformismo en Piñera este que proyecto. entendió- No hay un el que statu quo. entendió Ese es el que- punto que estoy haciendo El que precisamente. entendió que el país no estaba en contra de las reformas de Michelle Bachelet, que quizás hay cosas que arreglar sin duda, pero lo que yo me temo es que entre la primera y la segunda vuelta caigamos de que hace un mes estábamos en un país que era de izquierda y ahora digamos que este país es claramente de derecha. Y eso me parece no lo ha dicho nadie. preocupante. Pero es una virtud, ¿Puedo es una virtud decir que algo? tuvo el Hay- candidato, hay haber una- asumido temas nuestros de la Sin segunda duda. vuelta. Esto, Hay por lo una tanto, cosa hay que ver cómo dice sigue Hernán con ese que a mí me programa. gustaría discutir, porque siempre, o sea, si tú haces una enumeración de temas, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay ciertos temas que tenemos que tratar y tenemos que enfrentar y tenemos que superar. Si tú dices combate a la delincuencia, sí. Si dices infancia ahora, sí. Si dices mejor educación pública, que seguramente todos estarían de acuerdo, sí. Si dices mejores pensiones, sí. El problema es que hay diferencias en cómo llegar a eso. Si ustedes dicen, como dijeron la primera vez, delincuentes se les acabó la fiesta y que la principal herramienta para combatir la delincuencia es la represión, nosotros vamos a decir con mucha fuerza que no, y que eso ha demostrado histórica y permanentemente estar equivocado. Y por lo tanto eso va a ser un debate político que se va a dar, por cierto, en el Congreso y seguramente también en otros espacios, academia, movimientos sociales, etcétera. Pero yo creo que hay un problema que se va a ir expresando paulatinamente en la política, en el Congreso y en los demás foros públicos, que tiene que ver justamente con algo que señalaba Andrés Alamán. En la primera transición en Chile, en los 90, había un consenso básico respecto a ciertas estructuras del modelo. Había un consenso básico en torno a la economía social de mercado, había un consenso básico en torno a la apertura internacional, había un consenso básico en torno a la participación público-privada, mayoritariamente privada, en diferentes sectores de la economía. Ese consenso hoy día en Chile no existe. Y ese consenso, por lo tanto, o más bien, el nuevo consenso, si es posible obtenerlo, es algo que vamos a tener que estar discutiendo públicamente, porque hoy día el Frente Amplio representa una alternativa distinta a quienes formularon ese primer consenso. Y yo creo que nosotros tenemos, y no estoy diciendo que alguien me lo esté negando acá, pero que tenemos el deber y el desafío de darle a ese un contenido que no sea solo anti y que también se haga cargo de lo que señalaba Fernando Villegas, de entender de que los cambios no pasan de la noche a la mañana. Y eso es lo que estamos tratando de construir hoy día justamente desde el Frente Amplio. ¿Hacia dónde vamos ahora? Perdón, yo sé que tenemos que ir a comerciales, pero necesito hacer la pregunta que voy a hacer porque se va gente y es importante. Una de las características que tiene Sebastián Piñera, y como quiera uno calificarlo en términos de ideas, pero es probablemente el político, voy a hacerlo así con comillas, más libre del país. No depende financieramente de nadie a quien tenga que rendirle cuenta. Cuando se le viene un impulso o una idea en la cabeza, tiene poco consulta y actúa de su... Por lo tanto, es un regalón para el periodismo porque fuera de las piñaricosas hace cosas que no había advertido ni avisado que iba a hacer. Así pasó con el cierre del penal Cordillera, así pasó con los cómplices pasivos, así pasa con un montón de cosas. Llega ahora y a pesar de que está súper apertrechado, hay una variable que nosotros no tenemos considerada, que es la individualidad del presidente. Bueno, eso es lo que decía yo. Y esa individualidad del presidente puede hacer perfectamente que él, por ejemplo, después de haber hecho una campaña sobre el matrimonio, no en contra del matrimonio igualitario, de repente descubra de que en realidad no es tan malo. Pero es una persona predecible. ¿Tú crees que es predecible? Es predecible. Yo creo que el encanto que tiene es que es impredecible en política. No es verdad. Yo francamente no creo que sea así. Creo que es una persona que tiene atributos de liderazgo que son los que tú denunciabas, o hacías ver, ¿no? Pero yo francamente no creo que sea una persona impredecible. Yo creo que, entre paréntesis, y esto quizás no tiene que ver con una culpa de él, yo creo que mucha gente miraba, por ejemplo, después del debate, yo creo que miraba a Piñera y miraba a Guillé y decía, con Piñera sé a qué tenerme, con Alejandro, con Guillé tengo más dudas respecto a eso. Entonces yo creo que él tiene atributos de liderazgo, es una persona que efectivamente toma riesgos, es una persona que puede empujar las cosas, ya la mítica tarea del rescate de los mineros lo refleja, ¿no? Pero yo no creo que sea una persona... Y el censo también. Por eso, pero yo no creo que sea una persona impredecible. Por lo tanto, creo... A ver, pero déjenme decir una cosa. Yo creo de verdad que va a ser un mucho mejor gobierno que el anterior.
creo que ha aprendido absolutamente de sus lecciones. Él lo repitió, bueno, repitió muchas cosas en la campaña, pero esto de que la experiencia de haber sido gobernante ayuda, yo creo que eso es cierto. Creo que va a haber un trato con los partidos distintos, creo que lo que decían ustedes, yo creo que la oreja que va a tener Piñera respecto a los movimientos sociales va a ser muy distinto del que tuvo durante el gobierno anterior, y vuelvo a decirlo, por las cosas que hemos conversado hoy día en la noche, está mucho mejor equipado y mucho mejor preparado y mucho mejor aspectado para hacer un gobierno mejor. Nos vamos a un corte. Más allá del diagnóstico, solo un punto, es que yo creo que hay que hacerse cargo de lo que viene, porque este país objetivamente cambió. Cuando tenemos hoy día demandas en Santiago, en la región metropolitana, de mayor transporte público, etcétera, la gente se olvida que en regiones todavía hay sectores que no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, hay sectores que el internet no existe, y por tanto ahí hay un tremendo desafío de sintonizar con lo que está pasando en regiones. Yo echo mucho de menos que en todos los foros no se preguntó nada respecto de los temas regionales. Para mí, y lo planteo abiertamente, lo que debiera ocurrir acá es que en las primarias fuera obligatorio hacer debates por regiones, para que una vez por todas los candidatos presidenciales se enteren lo que está pasando. Si los candidatos no se enteran de lo que ocurre en regiones. Entonces aquí cuando me dicen que van a inaugurar la avenida 7, 8, 9 del metro, yo le digo, ¿sabe usted? Hay comunas como en Ranquel o en Coihueco donde no hay luz eléctrica, pues. Entonces, también hay que empezar a pensar en eso, porque de lo contrario, vamos a tener como Calama, como Magallanes, como Freirina, más desafíos, más conflictos sociales. Le agradecemos la participación a Hernán Reinante, también a Felipe Arboe. Vamos a comerciales y continuamos en Tolerancia Electoral. Muchas gracias. Continuamos en Tolerancia Electoral. Ya ahí vamos a introducir a las dos siguientes personas que nos acompañan aquí. Catalina Paró, miembro estable de Tolerancia Cero, y Gonzalo Cordero, que también estuvo con nosotros el 19 de noviembre para la primera vuelta. ¿Han coincidido con lo que se ha discutido acá? De que ya no hay centro y que se desfondó el centro y que Piñera va a convocar grandes acuerdos tipo 1990-91 para tratar de conseguir cosas. Sí, no, porque como en todas las cosas de la vida coincido con algunos puntos, pero con otros no. A ver, ¿con cuáles no? A ver, yo creo que lo que hay hoy día, la categorización izquierda-centro-derecha, hoy día no responde bien, creo, a un tipo de elector que, a mi juicio, es más moderado que de centro. Y eso significa más que un posicionamiento ideológico, una actitud frente a los problemas, una actitud frente a la política. Y creo que en buena medida eso explica el buen resultado de Sebastián Piñera hoy día. Porque uno de los factores que aquí no se ha mencionado, me parece, es que la candidatura de Alejandro Guillé tuvo la necesidad de hacerse cargo del Frente Amplio, de ese 20% que obtuvo Beatriz Sánchez. Yo lo dije aquí cuando estuve el 19 de noviembre, que se había puesto aquí al medio un gran actor que era el Frente Amplio, y recordé esa poesía de Rubén Darío, que lo que yo creía que le iba a pasar a Alejandro Guillé era que con el Frente Amplio adentro lo mataba, y sin el Frente Amplio se moría. Entonces, la búsqueda de los votos del Frente Amplio llevó, creo yo, a generar un cierto temor en ese electorado moderado, porque vio una candidatura que dio señales equívocas de izquierdización. Y eso creo que influyó mucho en la derrota de Alejandro Guillé. Ahora, perdona, y una cosa más, creo que también la centro-derecha tiene que tener mucha humildad en algo. Creo que de estos 800.000 votos más que hay entre lo que fue Sebastián Piñera y José Antonio Kast, hay una cantidad importante de votos que, por decirlo de alguna manera, están prestados. Son gente que hizo un acto de confianza en la candidatura de Sebastián Piñera. Y creo que nosotros desde la centro derecha no debiéramos dar esos votos como por nuestros. A ver, pero ¿qué votos son esos que representan qué? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo creo que representan gente que o no ha votado nunca por la centro derecha, o ha votado solamente muy casualmente en alguna ocasión para alcalde, alguna ocasión para parlamentario, pero que no es un elector propiamente de la centro derecha. Y ese elector hoy día hizo un acto de confianza en nosotros porque, como digo, creo que vio una candidatura al frente que no era clara en sus posiciones, una candidatura que parecía estar
haciéndole demasiados guiños al Frente Amplio, una candidatura que no representa esa moderación que ellos aprecian. Y creo que vieron más la posibilidad de certezas, de seguridades y de moderación hoy día en la centroderecha liderada por Sebastián Piñera. Y creo que por lo tanto hay que tener una actitud de mucho respeto con ellos, hay que tener una actitud de tratar de acogerlos políticamente y no quedarnos solamente en el hecho de que hoy día votaron por Sebastián Piñera. Catalina Paró. Perdón. Todos. Sí, mira, la verdad es que yo primero me quiero referir a la derrota de Alejandro Guillé. Yo creo que de verdad Alejandro Guillé, cuando se le pide que hubiera ganado esta elección, se le está pidiendo mucho. Porque era muy difícil para él ganar con una coalición completamente dividida, con un programa tensionado por todas partes, con un liderazgo muy cuestionado, que nace desde las encuestas, pero que también le costó mucho sentarse o coordinarse con los partidos políticos. Yo creo que para él esta tarea era una tarea titánica y creo, de verdad, que Alejandro Guillé tuvo una gran performance como persona y como candidato. De hecho, saca más votos que Sebastián Piñera. Piñera saca 1 millón. Más votos nuevos. Nuevos votos. ¿Cuánto sube eso? Bueno, claro, Sebastián Piñera con respecto a la primera vuelta sube 1.300.000 y tantos votos, y con respecto a la primera vuelta Alejandro Guillé sube 1.600.000 y tantos votos, pero no alcanza por la distancia original que tenía. Bueno, pero lo que yo creo, como te digo, es que Alejandro Guillé era imposible que ganara con una coalición completamente dividida, con una coalición desorientada, que no supieron hacer primaria, con una democracia cristiana muy dividida y con un escenario político muy complejo. Ahora, ¿por qué gana Piñera? Justamente por razones muy parecidas a esas, las contrarias. Tenía una coalición ordenada, tenía un programa de gobierno claro, tenía además un liderazgo él muy claro, partidos que estaban absolutamente unidos, y además de eso, porque yo siento que él sintonizó muy bien con lo que la ciudadanía espera del próximo presidente, y porque además la ciudadanía entiende y los jóvenes entienden también que los desafíos del futuro, quien parece enfrentarlos de mejor manera, no con el retrovisor, sino mirando hacia adelante, es Sebastián Piñera, porque se nos vienen problemas importantes en la sociedad chilena, no solo aquí, sino que también en América Latina y también en el mundo entero. ¿Quién aparece mejor capacitado para dar esa respuesta? Es Sebastián Piñera. Ahora, yo pienso que aquí nosotros, el gobierno y el país, porque yo creo que el mensaje de Sebastián Piñera fue extraordinario. Es un mensaje de unidad, es un mensaje de un presidente de todos los chilenos. Y yo creo que en esa medida el desafío de poder conquistar, de poder trabajar en base a una agenda pragmática, no dogmática, se hace esencial para adelante, y yo creo que Piñera y los equipos que lo acompañan tienen toda la capacidad de apelar a ese patriotismo, a ese amor por Chile y a esa confianza en el futuro, tanto del Frente Amplio como de la gente que formó la antigua nueva mayoría. Diputado Boric. No, patriotismo, así esa palabra, a mí no me llama tanto la atención, la verdad. Pero no, pongámosle, si tú quieres, a lo mejor el patriotismo no es una cosa, tiene connotaciones que no te gustan, pero pongámosle una ganas de trascender al ideologismo para hacer lo que sea mejor para Chile. Eso es. Y los chilenos. A mí me parece que muchas veces la ideología se denosta como si fuera un mal en el debate público, y muchas veces cuando se denosta la ideología se esconde una detrás. Yo creo que es positivo transparentar cuáles son las ideologías que nos inspiran y cuáles son los modelos y los tipos de reforma hacia los que queremos empujar, porque no hay un solo camino predeterminado para avanzar hacia un mejor país. Hay diferentes posibilidades, y en esas diferentes posibilidades es justamente donde nos jugamos el debate, y ahí efectivamente existen diferencias hoy día en Chile, y por eso yo hablaba antes de que no existe el consenso en torno a los pilares del modelo que existió durante quizás las primeras 2 décadas de la recuperación de la democracia. Ahora, dicho eso, a mí la permanente apelación a la moderación siempre me ha sorprendido mucho, porque sinceramente nunca la he entendido bien. La moderación también puede ser un tipo de fanatismo, digamos. Creo que cuando la moderación se transforma en inmovilismo y al final del día no se enfrentan a tiempo los problemas que están larvándose en la sociedad chilena, por ejemplo, la moderación que hubo para tratar a las AFP durante los últimos, desde que se iniciaron hasta ahora, y que tuvo que explotar un movimiento social para que se hiciera tema, es un tipo de moderación que a mí no me hace sentido. La moderación que hubo para tratar el negocio que se hacía con la educación, y que fue el movimiento estudiantil el que lo pone en la palestra, para después hacer una reforma que desde mi punto de vista es incompleta, también es una moderación que no me hace sentido. Y por sobre todo quiero tomarme de unas palabras que decía Felipe Arboe
que me parece importante recalcar y que también creo que explican la votación en Magallanes. Yo soy representante de la región de Magallanes, es una de las pocas regiones donde ganó Alejandro Guillé, y creo que hay un déficit en general de las candidaturas, pero en particular de Sebastián Piñera, con el desarrollo integral del territorio de Chile. Y ahí creo que esos son los temas, lo conversamos con Catalina Parot, por ejemplo, a propósito de las reservas naturales, en los que hay espacios para ordenamiento territorial, en los que hay espacio para tener conversaciones que justamente vayan más allá de la ideología. Pero ese debate tenemos que darlo y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Pero no implica que la ideología quede absolutamente escondida. Fernando Villegas. Fernando Villegas estaba pidiendo, sí, tú estás pidiendo rienda. Tenía esa mirada. A propósito de lo que decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo contigo en que hubo un voto prestado. Hicieron un acto de confianza, tú dices. Ahí yo haría un pequeño matiz. Creo que más que un acto de confianza, fue un acto de desconfianza con lo que la gente que yo conocí en todo este mes. Gente bastante modesta, maestros que van a mi casa, el cartero, gente así. Yo les preguntaba cómo ven la cosa y decían, no me gusta cómo van las cuestiones, he perdido pega, creo que mi situación económica va para abajo, así que no confío en este camino, así que por default voy a votar por Piñera. Yo no sé si eso es un acto de confianza para Piñera o un acto de desconfianza con estos proyectos tipo retroexcavadora, sean o no sean así como iban a ser. Ya pensaba yo, ¿cuándo va a salir la retroexcavadora? ¿Y cuándo estaba esperando yo tu interrupción? Estaba esperando la sierra. Lo tenemos ensayado así. Lo tenemos ensayado. Este es el momento en que pelea es un voto muy prestado, recontra prestado. La gente ha votado más bien rechazando una manera de ver el país, un esquema que se refleja en el bolsillo, y eso es fundamental. Los gringos tienen una frase sobre eso, dicen, "Is the economy stupid?", es la economía. La gente puede encontrar muy interesante disputar sobre temas valóricos y tomarse un vaso de champán porque se aprobó una ley, pero al final lo que hace que un país camine o no y que la gente esté más o menos en el estado normal de descontento, digamos, que está siempre todo el mundo, es la situación económica, si encontraron pega, si perdieron pega, si pueden hacer inversiones, si vale la pena hacer inversiones, etcétera. Así que es un voto recontra prestado, Gonzalo, muy frágil, muy volátil, y que se puede desvanecer en cuestión de días, en cuestión de meses. Pero cuando lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet. Puede obtener rentabilidad. Lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet, llegó rodeada de una aureola maravillosa. Hasta Cabal. Y hasta antes, yo creo. No, hasta Cabal antes empezaron a manifestarse en las encuestas que no había tanta conformidad, y lamentablemente para ellos no vieron nunca, se ensimismaron, como decía Patricia, se ensimismaron en su agenda, en su idea arrogante de que tenían la respuesta a los problemas de Chile. Y hasta el día de hoy fantasean con eso, fantasean, pero heavy metal, o sea, a todo dar. Siguen creyendo que ese es el camino y que cualquier otra cosa es un error. A ver, pero el voto que ganó, con que ganó Piñera, es súper prestado y súper frágil. No te he interpelado, te he citado. Me has citado, pero creo que me has mal citado. Porque efectivamente yo sigo creyendo, tal como dije hace un momento, que este país sigue siendo el mismo de antes de la primera vuelta y hasta ahora. Es un país que requiere reformas profundas. Eso es lo que tú no crees. Puede... sí, es lo que yo creo. Yo no creo que al menos no en la dirección que venían. Está bien, yo creo que hay que hacer correcciones sin duda. Creo que además y estoy de acuerdo con Catalina, en el sentido de que la gran derrota de Alejandro Guillé fue no ser capaz de presentar un proyecto coherente para enfrentar la continuidad del gobierno de Michelle Bachelet. Por eso que yo decía, a mí me preocupan las conclusiones que se van a sacar en los próximos días, cómo van a variar nuevamente las encuestas, porque a raíz de la primera vuelta, la popularidad y el apoyo a la presidenta Bachelet ya va como en el 40%. No sé si después de este domingo vamos a volver a caer al 20% y vamos a descubrir que las reformas eran malas. Entonces, eso es lo que me preocupa. Es decir, creo que aquí el país sigue siendo el mismo con sus mismos problemas. Tenemos un problema de concentración de la riqueza brutal, un problema de pensiones miserables brutal, un problema de bajos salarios fuerte. Entonces creo que aquí y ahí, de alguna manera yo me preguntaría, y voy a hacerle quizás una crítica, una pregunta con una crítica soslayada a Gabriel, en el sentido de esta decisión del Frente Amplio de plantear desde el primer momento, después de la primera vuelta, de que serían oposición
a cualquiera fuera el próximo gobierno. Eso lo perjudicó mucho a Guille. Y a ver, yo creo que si el Frente Amplio, en vez de plantearse con una oposición cerrada a no sé qué, porque era un gobierno que no sabíamos bien, no había empezado a funcionar. Entonces creo que si el Frente Amplio hubiera hecho una cosa más colaborativa y hubiera sido capaz la nueva mayoría con el Frente Amplio de plantear un proyecto coherente de futuro, no sé si el resultado hubiera sido distinto. Yo coincido con la Cata que aquí hubo un programa complejo, inexistente, descoordinado, desunión, en fin. Creo que esa es la gran derrota de la nueva mayoría hoy día. Gabriel Boric, para que responda. Hubiese sido de una profunda hipocresía plantear un programa común en conjunto con la nueva mayoría a la cual de la cual hemos tenido una visión crítica desde el inicio de este gobierno, del gobierno que hoy día está en ejercicio. Y por lo tanto hubiese sido una alianza pegada con Chicle, y ya se demostró además en particularmente estos últimos 4 años que las alianzas pegadas con Chicle, a propósito ya sea de un liderazgo obnubilante o bien de un temor a un adversario, no resisten el más mínimo empujón. Perdón, y por lo tanto, Gabriel, deja terminar la es que idea. quizás me expresé mal. No, yo nunca pensaba que se hiciera una alianza de gobierno, pero sí plantear, por ejemplo, apoyo a ciertos temas específicos y llegar a acuerdo en ciertos temas específicos de que son las principales demandas de la ciudadanía. Lo que planteamos en la declaración que sale del Frente Amplio es que el candidato Alejandro Guillé, si quería conquistar al 1.300.000 votantes que apoyaron el proyecto político del Frente Amplio, lo que requería era acercarse justamente a los desafíos programáticos que nosotros pusimos sobre la mesa en el país. Y nosotros creemos que, de hecho, la Mónica logró más que nosotros en ese proceso con la interpelación respecto al CAE. O sea, el movimiento de Alejandro Guillé hacia el programa del Frente Amplio, la verdad que siempre fue ambiguo, altisonante y no se tradujo en cuestiones concretas, salvo, yo diría, el cambio, el plebiscito constitucional, que me parece que es algo interesante a rescatar. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la palabra oposición suena muchas veces o pareciera ser idéntica a obstruccionista. Lo que nosotros estábamos señalando en esa declaración es que no íbamos a ser parte de un gobierno con el cual teníamos un proyecto diferente, pero que siempre, y esto yo lo he señalado hasta el cansancio, vamos a estar disponibles para colaborar con cualquiera que sea el gobierno en temas que necesariamente tienen que convocar a todos los chinos, como por ejemplo ordenamiento territorial, infancia u otros en donde yo creo que sí es posible explorar. Andrés Alamán, precisamente, porque ahora la pelota está en la cancha de Sebastián Piñera. Era el presidente electo, con gran mayoría, lo decimos, el candidato que ha sacado más votos desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y por lo tanto tiene un amplio margen para armar su gobierno. Y la primera señal concreta que da un presidente electo es su gabinete. Más allá de cualquier palabra, esos son hechos en los cuales da una señal de hacia dónde quiere llevar su gobierno. ¿Qué podemos esperar de lo que viene ahora en términos de conformación del gabinete del expresidente Piñera? Debemos esperar un rol importante de los partidos, debemos esperar un gabinete más técnico como el que armó en su primer gobierno, debemos esperar que intente convocar a otras figuras como intentó hacerlo en una apuesta fallida con Jaime Rabinet cuando fue presidente por primera vez. ¿Qué debemos esperar ahora? Yo diría... En el aprendizaje, Daniel, de la primera vez. yo diría lo siguiente, yo a lo único que me atrevo a decir, y esto es una opinión totalmente personal, porque sí puedo señalar acá que este es un tema que Piñera no ha conversado absolutamente con nadie. Yo creo que va a ser un gobierno, o sea, un gabinete equilibrado. ¿Qué quiero decir con eso? Si el primer gabinete fue un gabinete absolutamente marcado, llamémoslo, a lo tecnocrático y con poca consideración a los elementos políticos o a los elementos de los partidos, ese diseño yo tengo la impresión de que está clausurado. Y por lo tanto, creo que el presidente lo que va a tener, tiene entre paréntesis un tiempo relativamente amplio para hacerlo, va a ser un gabinete de equilibrio. No creo que vaya a buscar personas individuales, Daniel, al estilo de Jaime Rabinet, por lo siguiente. Porque si uno quiere tener una política consistente de diálogo y de diálogo político y de entendimiento con la fuerza, tiene que tratar a las fuerzas en su conjunto. Es decir, lo que estoy diciendo, porque eso sí que se lo he escuchado a él, es que él va a encomendar a sus ministros políticos, y él mismo va a tomar una iniciativa de realizar efectivamente un esfuerzo de entendimiento nacional. Y quiero señalar lo siguiente acá. Aquí no se trata, Gabriel, como decía Hernán también, que nos pongamos de acuerdo en cosas demasiado obvias. O sea, tener un acuerdo nacional respecto del Sename, la verdadera pregunta es ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Si la pregunta es otra, el verdadero desafío del país es distinto, es ¿somos o no somos capaces de tener un acuerdo nacional, por ejemplo, para revitalizar la economía de verdad?
Entonces, el que puede lo más puede lo menos. Bueno, digamos, y ahí es que esto es al revés, porque mira, ahí nos vamos a topar inmediatamente con problemas, con diferencias que son obvias. Por ejemplo, si uno revisa la propuesta del Frente Amplio, la propuesta del Frente Amplio plantea hoy día una alza tributaria significativa. Bueno, yo francamente considero que pretender poner arriba de la mesa una alza tributaria para reactivar la economía es simplemente un contrasentido completo. Pero el desafío que tiene Piñera no es llegar a acuerdos en temas, no voy a decir que no son importantes, en temas, o sea, el desafío son los temas grandes, sectoriales, eso es lo que quise decir. Los temas son los temas de fondo. A ver, por ejemplo, somos capaces de hacer por primera vez algo serio en materia de lucha ante delincuencia, modernización de las policías, mejor coordinación de todo lo que tiene que ver con la Fiscalía, Ministerio Público, Tribunales de Justicia. Vamos a seguir teniendo este problema serio que tenemos de delincuencia como lo tenemos. Esas son las verdaderas tareas. Yo supongo que me cuesta entender cómo el tema de la infancia y los 1.313 niños muertos en 10 años por una irresponsabilidad del Estado puede estar a un nivel secundario a ese. No, sí, que no es que sea, Gabriel, lo que estoy diciendo es lo siguiente, es que tenemos que ser capaces de afrontar temas tipo Sename, que son urgentes y que deberíamos haberlo hecho, con los otros temas de envergadura. ¿Por qué votó la gente hoy día? La gente votó, entre otras cosas, porque considera que la economía del país está mal, y en eso Fernando tiene toda la razón. Estamos creciendo al 1,5%. Si un país que crece al 1,5% simplemente no califica, tenemos que saltar, y todos estamos de acuerdo, hay que saltar al 2, al 3, al 4. Bueno, Lupe, la pregunta es cómo lo hacemos. Ahí tenemos una diferencia sustantiva y que yo creo que se va a enfrentar en términos políticos, porque mi impresión es que uno de los principales problemas en Chile es quién crece cuando Chile crece. Bueno. Y justamente es el problema de la distribución del ingreso, el que tenemos que enfrentar con mayor urgencia. Ahora, evidentemente ustedes ganaron la elección y ustedes van a tener el timón de esa agenda. Y ahí nosotros vamos a plantear nuestro punto de vista con mucha fuerza. Yo siento que ahí, por ejemplo, va a haber un campo de entendimiento. O sea, yo miro, por ejemplo, y quizás eso fue mal leído por el Frente Amplio, pero si uno revisa, por ejemplo, las posiciones de Osvaldo Rosales, de Escobar Cerda, las últimas 10 días de campaña, uno realmente, bueno, cuando estuvieron con ustedes, pues Tolerancia Cero, los dos jefes programáticos, ustedes mismos concluyeron que había un margen de entendimiento significativo. Pero déjame decirte una cosa respecto al entendimiento. Yo tengo la sensación de que en algo en que en algún momento dado se tiene que entender el país, es una variable que no tiene nada que ver con una medida determinada, tiene que ver con los tiempos. Mientras estos gobiernos sean de 4 años sin reelección, donde tú tienes un año para instalarte, un año en de que tú gobiernas sin mediar ningún otro compromiso porque no hay elecciones, y a partir del tercer año tienes elecciones municipales y del cuarto año tienes elecciones presidenciales. En esa elección, entre paréntesis, ahora vas a tener gobernadores regionales. Además va a tener gobernadores regionales, por lo tanto, todos los incentivos del sistema están puestos en que tú hagas solamente cosas de corto plazo. Si es que tú quieres enfrentar la delincuencia y para eso a alguien se le ocurre una cosa genial de otro país que significó generar procesos extraordinarios de rehabilitación de 10 a 15 años, la respuesta que te va a dar el presidente de la República, en quiera que sea, compadre, yo esa cuestión no la voy a ver, no va a funcionar, o si es que funciona lo voy a saber dentro de 15 años, y por lo tanto prefiero comprar 1000 radiopatrullas y hacer cárceles, porque eso se ve al tiro. Tengo una pregunta para Gonzalo Cordero. ¿Con quién se va a entender Sebastián Piñera en términos de liderazgo? Porque hemos hablado mucho de esta nueva carrera que comienza en la derecha, centro derecha, como se le quiera llamar, y que tiene a varios ahí en la expectativa. Pero ¿qué pasa al frente? Porque un presidente, está bien, se entiende con partidos, con parlamento, pero también con líderes. ¿Quién es el líder o los líderes de la oposición? Bueno, a mí me parece, Mónica, que la izquierda hoy día está dividida al menos en 3 grupos claramente distinguibles. O sea, hay una izquierda más moderada o centro-izquierda, que creo que Felipe Arboe, que estaba aquí con nosotros, la representa, la encarna bastante bien. ¿Pero la lidera quién? Cada uno de esos sectores me gustaría detectar. Noticia en desarrollo. Claro, yo creo que van a pasar muchas cosas a partir de la derrota parlamentaria. Y esa es la intuición que estoy buscando, esa es la pregunta que estoy provocando. Falta la noche los cuchillos largos y eso viene. Es que eso es muy difícil de anticipar. Lo que sí yo creo, Mónica, es que tienen razón cuando dice, por ejemplo, Gabriel, cuando dice que la política de los consensos, yo creo que es de otra época. Yo creo que hoy día ningún gobierno puede aspirar a lograr consensos con el nivel de fragmentación que tiene el sistema político. Si lo intenta, se va a paralizar. Yo creo que lo que hoy día se pueden buscar son acuerdos mayoritarios de gobernabilidad.
Correcto. Y esos tres sectores, En perdón, que te temas- quedaste a la mitad, decías tres sectores. El moderado, decías, una izquierda moderada. Algo que es- se identifica bien con lo que fue la concertación en su momento. Ya. Luego hay una izquierda que estaba dentro de la concertación, pero que estaba subsumida al interior de la concertación, lo que se llamaba los autoflagelantes, y que encarnan mejor lo que fue el proyecto Nueva Mayoría. Y luego está el Frente Amplio y sectores minoritarios tal vez que están cerca del Frente Amplio, pero que el grupo fuerte del Frente Amplio. ¿Y Guille y Beatriz Sánchez? ¿Qué pasa con ellos en el futuro? No, yo creo que Beatriz Sánchez eso mejor lo respondería Gabriel. Yo creo que es un liderazgo que corresponde al liderazgo, al grupo del Frente Amplio y que su carrera política está ahí. No, Beatriz está totalmente vigente. La decisión, por cierto, personal la tiene que tomar ella. Y desde el Frente Amplio tenemos la responsabilidad de otorgarle o de generar en el fondo una plataforma para que Beatriz pueda desplegar ese liderazgo. Porque esas son cuestiones que no se construyen en solitario, sino que tenemos que encontrar una institucionalidad del Frente Amplio que permita potenciar nuestros liderazgos y además estar permanentemente preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que eso es algo que muchas veces se pierde en la política, en la vorágine del Parlamento, y creo que es importante establecer un espacio de reflexión en donde a mí me gustaría que, por ejemplo, lo pudiera liderar Beatriz, que nos dé y nos prepare para hacer gobierno. Pero ¿qué pasa con la generación de liderazgo en Chile en total? Lo pregunto porque vamos a cumplir con esta elección 16 años con dos liderazgos en la moneda. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. ¿Qué está pasando con la generación de nuevos liderazgos en ambos sectores políticos? Que finalmente vamos a cumplir 16 años con Cuando dices ambos, presidentes que estás se pensando suceden. en dos. Ya no son dos, solo dos. Andrea los Alamán se ha estado preparando Hasta eso. ahora, ¿no? Para empezar. Andrea Alamán se ha estado preparando 20 años para eso y, bueno, y de ahí está la Estoy meta. en la banca ya, estoy en la banca. Desde el Acuerdo Nacional. No, nosotros en la centro derecha hemos generado una cantidad importante de liderazgos nuevos. Esto de los dos cast, por así decirlo, y Coto Sandón, bueno, son hoy día figuras presidenciales, han estado en disputas importantes. Yo siento que tenemos una buena Está cantidad. bien, pero todas, Andrés, figuras perdedoras hasta ahora. O sea, hablamos, está bien, tiene un liderazgo Sí. Sandón y los Cast, pero los tres quisieron ser presidentes en esta Bueno, pasada. está y a los bien, tres les pero fue mal. nadie es presidenta de la primera en Chile, muy poco. Creo que la presidenta Bachelet Bachelet es sí. la única, ¿no es así? Pero además hay gente, o sea, yo reviso, ¿no es así? Hay gente, no sé, estoy pensando en la UDI, hay gente como Jaime Belolio, el propio Cristian Monker, por ejemplo, es un liderazgo distinto, pero resulta que todo el mundo se Cristian olvida. Monker, joven. No, pero todo el mundo se olvida que Renovación Nacional es un partido de centro derecha que tiene 36 diputados. O sea, es una fuerza política muy significativa. No, sí, ponte que leen la- leen la nadie le pasada da, también, o sea, nadie le que da leen un el gran espacio. valor antes de la elección de Así primera es, vuelta. así es. No, De el punto manera es que cómo yo las creo que- estructuras yo creo que nuestra partidarias también renovación, dan espacio, yo creo que Andrés. nuestra renovación de liderazgo va a andar bien. Y Yo creo que va a estar extraordinario con José Antonio Cast, Felipe Cast, Eso va a Manuel estar- José Sandón. Yo y lo varias- pondría en un y varias otras yo lo- alianzas que saldrán ahí. Claro, yo los pondría en un programa que compitiera con Tolerancia Cero en nuestro canal. pero no estaría malo, eso sería bueno para nosotros. Ah, súper buena tu idea, Fernando. Ya, pasemos. Regio, jefe, escuche. Digo yo. A ver si le ajusta, ya. Después de esta idea brillante de Fernando Paulsen, Patricia Politzer, ¿y en la nueva mayoría? O sea, porque, a ver, espérate, tenemos el Frente Amplio que tiene liderazgo. No, te digo para que lo analices, no te estoy diciendo para que te hagas cargo tú, sino que para el análisis, porque tenemos Frente Amplio con Renovación, también vemos algunos liderazgos en la derecha, en la centro derecha, como se le quiere llamar, y en la nueva mayoría. No, mire, ¿Qué ves de nuevo liderazgo? Yo creo que aquí se vienen tiempos, como he dicho en otros momentos, muy interesantes. No tiempos en el mejores. futuro. Tiempos No, mejores. muy interesantes. Estuviste a punto. Casi, casi. pues, Te escapaste del no, lapsus, mira, te escapaste del lapsus. Ni siquiera el inconsciente me traicionó. Esto. No, creo que vienen tiempos muy interesantes porque creo que la renovación tiene que darse en la derecha y en la izquierda. Y creo que la diferencia entre lo que yo llamo la izquierda en su conjunto, incluyendo la nueva mayoría más el Frente Amplio, la renovación se está dando a través del Frente Amplio y creo que el desgaste, lo que Gabriel en algún momento al comenzar este programa habló del desfonde de la nueva mayoría, yo creo que eso está pasando. Es decir, aquí la nueva mayoría, la concertación primero, la nueva mayoría después, no le abrió espacio a sus nuevas generaciones y a sus nuevos líderes. Y por lo tanto la renovación viene por el lado del Frente Amplio, a diferencia de la derecha que tiene su renovación al interior de los viejos bloques.
a través de Evópoli, por un lado, y como decía Andrés, a través de gente de la UDI como Jaime Belolio y otros, todo el sector de Jaime Belolio dentro de la UDI. La diferencia es que está dentro de los bloques y vamos a ver cómo se desarrolla, más aún con un presidente ahora que ha sacado una votación espectacular. Yo quiero agregar algo respecto al tema de la renovación de los liderazgos. Creo que es súper importante tenerla muy presente, porque todo liderazgo que se vuelve imprescindible se transforma inevitablemente en un mal liderazgo. Y nosotros desde el Frente Amplio tenemos que partir desde ya con esa conciencia instalada. Y es por eso que tanto Giorgio como yo hemos señalado públicamente que no vamos a ir a una nueva reelección como diputados, por ejemplo. Y ahí me parece tremendamente importante, no sé, mencionar a dirigente Tadeo Villanueva. Ustedes lo conocen, creo que estuvo en un programa de acá o en TVN, que acaba de ganar la Federación de Estudiantes Secundarios de Valparaíso. O compañeros sindicales en la NEF que están levantando movimientos de organizaciones sociales medioambientales. Yo creo que el Frente Amplio también tiene ese tremendo desafío. Muchas veces nos acusaba el mismo Frente Amplio de que no, es que Boric, Jackson, Mirosevic, y era solamente eso, y después Sánchez, y de que después decían que nosotros le hablábamos al oído a la Bea. Una cuestión que, además de un machismo horrible, después dijeron que la abandonábamos, una cuestión bien terrible. Pero yo creo que dentro del Frente Amplio es importante que desde ya nos preocupemos de diversificar los liderazgos, y por eso es importante el rol que van a jugar también nuestros nuevos parlamentarios y dirigentes sociales como Alfonso Mor, como Gonzalo Rivera y tantos otros. Fernando. Debo confesar humildemente que me enternece mucho cuando escucho hablar este lenguaje de la renovación, que lo vengo escuchando desde que andaba en un triciclo, y yo lo que he observado es precisamente lo que de algún modo en directo se ha tocado acá, y es que los políticos, la renovación no es equivalente a la llegada de gente joven que rápidamente se inserten en las lógicas de siempre. Son seleccionados por las institucionalidades políticas y poco a poco se van amoldando, y es un proceso necesario casi. Las transformaciones y las renovaciones las impone la gente, la sociedad, los cambios tecnológicos y económicos. De hecho, es lo que pasó hoy día. La gente funciona de otra manera, y por eso que estos parámetros izquierda y derecha ya empiezan a parecer antidiluvianos. La renovación le impone el cambio tecnológico, la va a imponer brutalmente en unos pocos años más, una revolución que viene al lado de la cual todo lo que hemos visto de Internet va a parecer un juego de niños. Y eso produce cambios en las costumbres, como lo vemos a nuestro alrededor, mirando a Chile, cómo han cambiado hasta las formas de sociabilidad a nivel, digamos, doméstico. Y eso es lo que va cambiando y va obligando traumáticamente a los partidos y a las llamadas ideologías a revisarse y a cambiarse levemente. En general siempre van muy atrasados las instituciones políticas a las dinámicas sociales de verdad, que responden tampoco al deseo de las personas, sino que responden a fuerzas tecnológicas. Básicamente es en el meollo todo el asunto. Entonces, yo no me hago la ilusión, ojalá fuera así, de que la política va a cambiar porque llegan gente nueva, gente joven que uno no las ha visto suficientemente. Cambiaría la política si cambiaran los paradigmas de pensamiento, los protocolos de pensamiento, las maneras de analizar las cosas, pensar menos en ideología y pensar en buenas ideas, que son cosas muy distintas. Yo no veo eso todavía, puede que ocurra y espero que ocurra. No tengo ningún interés en que el país le vaya mal, todo lo contrario. Estamos todos, como dije al principio, en el mismo barco. Pero no me hago muchas ilusiones por ese lado. Si es por ilusionarme, me ilusiono más con el cambio de las personas comunes y corrientes, que hoy día votan de una manera y mañana pueden votar de otra, con los votos prestados, y que ellos sí que están atentos a estos cambios de necesidades y situaciones porque las viven todos los días. Los políticos, al contrario, tienden a aislarse en su cúpula, en su mundo, en sus referentes, incluso en su nivel económico. Tienen resueltos los problemas económicos, viven encastillados dentro del Congreso, de la moneda, y se empiezan a aislar y pierden contacto con lo que está pasando, y por eso que una y otra vez se equivocan los analistas, se equivocan los cálculos, se equivocan las encuestas y se equivocan todos ellos, porque pertenecen a la misma casta. Ni siquiera es una clase política, es una casta. Así es que yo espero que efectivamente la gente del Frente Amplio se tome esto en serio como una cuestión donde se juega realmente la credibilidad de este famoso discurso que todo el mundo repite porque suena bien. Es una de esas palabras que tienen buen sonido, la renovación, y que vayan más allá de simplemente hacer una lista de lavandería con las cosas que les gustaría, y que examinaran a fondo el sentido más profundo incluso de los conceptos más elementales que se usan y que parecen ya una moneda de cambio que uno no la examina, la da por
por correcta, por adecuada. Espero eso, ¿no? La pura llegada, Andrés, de gente joven no significa nada, absolutamente nada. Cataparo. Mira, sí, yo solamente quería complementar lo que dice Fernando, porque no puedo estar más de acuerdo con él. Yo creo que los partidos políticos y las instituciones en general tienen hoy día corren el riesgo de caer en una especie de burocratización, porque son financiadas desde el Estado, porque van a tener funcionarios verdaderamente dentro de los partidos políticos, y creo que eso transforma a las estructuras en estructuras, como se decía antiguamente, un lenguaje antiguo, más reaccionaria, incapaces de abrirse a lo que es el cambio. Y creo que eso le puede pasar tanto a una persona mayor como a una persona joven. Creo que eso no es cuestión de edad. Sí es cierto que es necesario que aparezcan nuevos rostros, que aparezca gente que representa a la ciudadanía también, pero la verdadera renovación en este tema es una renovación de ideas, de hacerse cargo cuáles son los desafíos, cuáles son las inquietudes de la gente, porque yo siento que el discurso aquí en Chile es un discurso anticuado, y en eso concuerdo. En la derecha yo siento que, y por eso creo que Piñera ha tenido un respaldo de tal naturaleza, porque siento que él de alguna manera representa a alguien que puede tener una visión, que enfrente a la sociedad y que busque los caminos para resolver los problemas de la sociedad. Pero creo que toda la clase política, y en eso yo me hago parte, creo que nos falta abrirnos a una cuestión que es esencial, que es hoy día la capacidad de personas que están en distintos frentes, como por ejemplo con Gabriel Boric o con Patricia, de conversar de verdad, respetándonos, entendiendo que somos personas que tienen legítimas posiciones diferentes, pero que podemos encontrar caminos, ya si no lo vamos a hacer de acuerdos globales, donde vamos, de acuerdos pragmáticos, donde vamos avanzando. Eso hoy día es una tendencia a nivel mundial. Nosotros debemos avanzar en crear ese tipo de cultura. Perdón, nuevamente va a haber un presidente que no va a tener mayoría para poder implementar por propio método. Pero esta presidenta tuvo mayoría y no pudo tampoco. Sí, o sea, bueno, la mayoría está bien. Es que lo que revela de que las mayorías no son un acto aritmético, la mayoría es voluntad. Así y si es que la voluntad no está, puedes tener toda la aritmética y no fallar. Por lo tanto, y voy a aprovechar que está Andrés Salamán acá, yo creo que está casi cocinada y preparada la olla para ser franco, quitarle poder al presidente y generar un sistema presidencial, un sistema que permita que después de las elecciones, o semipresidencial, de tal manera de que se te pueda siempre dar o puedas constituir determinadas mayorías que permitan que todas estas ideas geniales que se les ocurren a los candidatos y especialmente a los ganadores puedan ser plasmadas después y no perdamos 2 o 3 años en una ley que todo el mundo considera que es excepcionalmente importante y que nunca sale. ¿O no? ¿Puede ser eso? A ver, yo creo que una de las tareas de búsqueda de acuerdos de envergadura que deberían darse durante los próximos 4 años es precisamente reorientar el debate constitucional. ¿Qué es lo que tuvimos durante estos 4 años en materia de debate constitucional en este gobierno? Absolutamente nada. La discusión sobre si la Asamblea Constituyente, si no la Asamblea Constituyente, un proyecto que supuestamente está presentado pero que no está presentado, en definitiva la nada misma. Y efectivamente el país necesita, así como requiere, y algo se ha avanzado en eso, un ajuste en términos de centralización, descentralización. Yo por lo menos he trabajado en esto, he presentado proyectos con poco éxito hasta ahora. Yo creo que Chile debiera estudiar seriamente las posibilidades de hacer ajustes en su régimen político. Nosotros tenemos un régimen político extraordinariamente presidencial y debiéramos mutar o debiéramos avanzar hacia fórmulas semipresidenciales. ¿Qué es lo que yo siento que ha faltado? Siento que ha faltado no madurez en el debate desde el punto de vista académico, porque desde el punto de vista académico ha habido bastante avance. No ha habido un escenario político para que esta discusión se haga. Pensando hacia el futuro y pensando hacia adelante, yo creo que efectivamente avanzar hacia un régimen semipresidencial en Chile ayudaría enormemente a la gobernabilidad. Déjame decirte una cosa, Andrés. Pero hay poca voluntad. Espérate, pero yo te digo, te doy al tiro la palabra. Déjame decirte una cosa. Quizás estamos en una oportunidad en que esta idea sea recogida por el próximo presidente Sebastián Piñera, porque él no tiene un horizonte de repetirse el plato y por lo tanto quitarle poder al presidente no significa quitárselo a él. Sí, pero él con toda franqueza, él no es partidario, él en general es partidario del régimen presidencial. No así va que no precisamente va a con ser, su índole. Claro, no le resulta natural. Pero eso porque pensaba que iba a llegar de nuevo la moneda, pero ya llegó. Por lo tanto, pero bromas aparte que hubiera durante los próximos 4 años
una discusión madura respecto de cómo realizar ajustes al sistema político chileno, por Dios que sería importante. Hablando de esto, de los grandes temas no necesariamente sectoriales a los que hacía alusión Andrés Alamán, sobre los cuales es necesario ponerse de acuerdo, la pregunta es cuál es la instancia para ponerse de acuerdo, porque mi experiencia, por lo menos en el Congreso, es que el Congreso no es un espacio deliberativo, es un espacio en donde algunos van a hacer discursos, pero nadie se escucha y es muy difícil convencer a alguien. El espacio donde se convence no es justamente el Parlamento. El Ejecutivo. Es desde el Ejecutivo. En la cocina. Salvo algunos detalles, no estoy desvalidando el orden del Parlamento, pero salvo detalles en las comisiones, creo que no es el espacio donde cuajan los grandes acuerdos respecto a temas importantes. Hay ciertos temas que creo que es fundamental para avanzar en el país que hay que meter en el debate y empezar a plantearlos desde todos los frentes. Uno, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Fernando respecto al tema semipresidencial. Hoy día los parlamentarios son parlamentarios que no tienen facultades y atribuciones para realizar prácticamente nada relevante. Y tienen más bien una visibilidad y pueden empujar y presionar para que el Ejecutivo adopte alguna de las cuestiones que quiere. Pero la agenda de las leyes está totalmente controlada por el Ejecutivo. Eso se suma a otro problema que tiene que ver con el sistema bicameral que tenemos hoy día. El proceso de formación de la ley es hoy día, desde mi punto de vista al menos, cavernario. Estamos discutiendo en las comisiones la coma de los proyectos. Uno debiera ponerse de acuerdo en torno a las ideas centrales, en torno a los principios que inspiran los proyectos, y después quienes trabajen en el detalle de la redacción de la ley sean justamente alguien que tenga expertise en el tema. Pero el debate político hoy día se diluye en una cuestión de comas, puntos, indicaciones, que al final del día nadie pesca, y pasa lo que muchos han dicho públicamente, que se votan cuestiones sin incluso saber que se está votando. Y agregaría otro que me parece que es fundamental, que es el tema de la descentralización. Hoy día Chile es un país que tiene mucho potencial de desarrollo, pero que es inviable con un 45% de la ciudadanía viviendo en Santiago, pero además un 80% de las oportunidades, estoy inventando un número, no es que esto esté medido, pero de las oportunidades, claro, de las oportunidades simbólicas que existen para el desarrollo en regiones. Y deja de ponerte el ejemplo de Magallanes. Magallanes es el 18% del territorio nacional, 1% de la población. Y sin embargo, no tenemos perspectiva de desarrollo más a largo plazo, justamente porque todas las decisiones se toman en Santiago. Entonces, ahí hay tres elementos que a mí me parece que es importante tomar. Cambiemos los tiempos de las elecciones. Debería ser cada 6 años, descuadrado con las otras elecciones, para que puedan haber proyectos de largo plazo. Cambiemos el sistema bicameral que tiene hoy día el Congreso y, por cierto, de la formación de la ley, que hoy día es absolutamente ineficiente. Y esos son temas en donde yo espero que pudiera haber algún espacio para ponerse de acuerdo. Perdón, pero hablamos de, por un lado, reducir el presidencialismo, por otro lado, aumentar el periodo presidencial. Yo creo que una de las limitaciones que tiene precisamente hoy el poder excesivo de los presidentes de la República es precisamente el hecho de que duren solamente 4 años y que no se puedan reelegir. Porque cuando hablamos de reelección también, hoy se ha hablado mucho de la intervención electoral del gobierno. Bueno, imagínense la intervención electoral de un gobierno en el cual un presidente puede reelegirse. Entonces me parece que hoy una de las limitaciones precisamente que hay al poder del presidente de la República es este tipo de materias. Y Gabriel hace presente un par de temas que son interesantes, pero que finalmente tienen que ver con poder. Un presidente de la República va a querer ceder poder, el poder que tiene hoy día. Los senadores, los diputados, las personas que están centralizando el poder en Santiago, van a querer ceder poder en base a una regionalización. ¿Lo puede hacer? Veamos lo que pasó. Solo si es que no va a postular de nuevo. Veamos lo que pasó con los gobernadores regionales. Camilo Escalona dijo en un momento una frase que habla mucho de cómo piensa cierto sector de la élite chilena. Camilo Escalona no es una persona que venga de la élite aristocrática chilena, pero sí era parte de la élite política. Cuando se refirió a la Asamblea Constituyente, dijo: hay que decirle a esta gente que deje de fumar opio, o algo de esas características, porque nos haremos cargo del problema constitucional cuando estalle. Yo creo justamente lo contrario, que el momento, las élites, cualquiera sean, generalmente nunca ceden poder voluntariamente, y por lo tanto es necesario generar una presión desde diferentes frentes, desde la opinión pública, desde las movilizaciones, desde también ciertos sectores del Parlamento, para que haya este tipo de cambios. Pero estos temas que no son tan pop, como por ejemplo la descentralización o el sistema bicameral y la formación de la ley, requiere de un debate justamente en espacios como esto, para que empecemos a hacer sentido y el presidente se debe a tomar riesgos. Gonzalo, antes de pasar a comerciales. Sí, pero yo creo que para hacer
honesto intelectualmente, también recordemos que las élites nunca ceden el poder al pueblo llano, se lo ceden a otra élite que está emergiendo. Entonces yo a veces veo en el Frente Amplio este discurso que no se hace cargo de que ya forman parte de la élite, de que ya forman parte de los poderosos del país y que lo único que están haciendo es discutir unos poderosos con otros porque quieren que la torta se reparta de otra manera, la torta del poder. Entonces yo cuando te escucho a ti hablando de que las élites aquí, las élites allá, creo que sería más justo que dijeras nosotros las élites. Pero yo digo desde un principio, soy parte de una élite, estoy hablando desde la política, no como un outsider, me siento orgulloso de estar haciendo política y creo que una de las maneras para poder recuperar el prestigio de la política es justamente ceder poder. Y por eso planteo esta discusión y la hemos planteado también desde el Frente Amplio. Y justamente eso explica el vínculo, no el control. El vínculo que tenemos con los movimientos sociales, porque creemos que ahí se está engendrando la posibilidad de una distribución territorial del poder que le haga más sentido a la gente que hoy día justamente no ve en la política una alternativa. Yo estoy plenamente de acuerdo que debe haber una mayor distribución territorial del poder. Lo que me parece sí es que cuando se habla de estos movimientos sociales en la forma en que lo habla el Frente Amplio, me parece poco engañoso respecto de la realidad. Y es que son una élite emergente que tiene en ciertos grupos organizados una fuente de poder que coincide con una agenda política que ustedes impulsan. Pero no es que, el poder lo tiene Paulson ahora. Yo le propongo lo siguiente, vamos a hacer una pausa y después vamos a los panelistas, ustedes, que son los que saben, van a recomendarle en un acto de osadía, porque ¿para qué estamos con cosas? Este es un día en que uno puede proponer cualquier cosa, porque a partir de mañana ya las cosas cambian, y por lo tanto le podemos proponer 3 ministerios clave al próximo presidente Sebastián Piñera. ¿Qué les parece? ¿Alguien se puede nombrar a sí mismo? ¿Están acá? También. Lo que no puede... Tres ministros clave. No o sea, puede... Hacienda, Interior, Hacienda, exacto, Interior. también. ¿Y cuál es el tercer ministro? Vale. Yo voy a decir cuál es el tercer ministerio que yo creo que él debiera tener. Uno que fue probablemente el peor ministerio de todos en su primer gobierno y que yo creo que esa lección sí que la va a sacar Sebastián Piñera, porque nadie puede tener 4 ministros en 4 años, que es energía, que ha demostrado ser exactamente la guinda de la torta del gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, cuando volvamos, los próximos ministros para que presidente Piñera tome nota rápido. Tolerancia electoral. De Fontana ERP es crecer ahora. Prueba ahora en defontana.com. Está presentando Tolerancia electoral. Continuamos en Tolerancia electoral. Ya estamos de vuelta en Tolerancia Electoral. Quedó hecho el desafío, lo planteó Fernando Pauser. Nombres indispensables para el gabinete que va a armar el presidente Piñera. Andrés Salamán. A ver, es mala idea esto andar dándole consejo al presidente, especialmente el día que ha sido electo. Pero estás obligado, así que... Sí, ya, échenos la culpa a yo lo que voy a nosotros. decir es algo bastante obvio. Creo que Andrés Chadwick es una persona que debiera ser el número puesto en el gabinete. ¿En interior? Eso ya es un problema del presidente, pero naturalmente en el interior. Me quedo con ese nomás. Ay, ¿como uno nomás? Sí, a ver, déjame preguntar a mí, Gabriel Boric, jugado. ¿a quién crees tú, de buena fe, que te gustaría que asumiera en el gabinete de Piñera y que a ti te parece que podría ser un interlocutor válido, útil en política? Yo me imagino dos nombres. O sea, estoy de acuerdo en que no soy quien para recomendarle. Obviamente, quizás el nombre que diga lo quemo. Pero... El salvavidas de plomo, ya. Pero dos ideas locas. Uno, yo creo que hay ciertos ministerios en los que sería interesante darle alguna continuidad respecto a las políticas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo que se hizo el último tiempo en deporte. Y me parece que son ministerios no tan políticos, pero que si tuvieran una continuidad permitirían una proyección a largo plazo. Y ahí mi impresión, por lo menos lo que conocí con el trabajo relacionado con Magallanes, es que el ministro Esquella estaba realizando un trabajo interesante. No sé si él aceptaría, entiendo que él no es además militante de un partido, pero me parece que hay ministerios a los que se le podría dar una continuidad. Y el otro no tengo idea en cuál, pero creo que sería interesante poder debatir en algún espacio del gobierno con gente como Daniel Mansuy o Hugo Herrera, que creo que aportan una perspectiva que ha estado tradicionalmente ausente en la
derecha, que es la reflexión, salvo por Andrés Alamán, que ha insistido mucho en eso, pero que creo que también podrían ser un aporte en alguna medida. Cata Parot. No, mira, yo voy a hacer... que tiene que ser una persona que tenga mucho talento político para lo que viene y que yo, bueno, si me dicen que les digo un nombre, no, si no les voy a decir. Cata, es la 1 de la mañana, el presidente ya pagó la tele. Que nombre a la Cecilia en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué Cecilia? Morel, pues, obviamente. No, pero... No, así es una forma de... Eso no lo estoy diciendo como para echar mano a algo, porque en realidad yo no me atrevo en este minuto a decir un nombre en los ministerios, de verdad. Paso. Fernando Villegas, que tú conoces a todas las personas, me imagino. No conozco a nadie, pero voy a hacer una proposición que quizás les va a parecer un poquito excéntrica, pero yo reviviría el Ministerio de Cultos y me ofrezco como subsecretario. Ya, pero ¿alguien quiere responder? A ver, ya. ¿Yo respondí? Sí, Gabriel. Yo creo que Gonzalo Blumel tiene que estar de todas maneras, probablemente en La Moneda. Sí. Y yo creo que debiera volver a llamar a Cata Parot. Mira. ¿Aceptaría? ¿Aceptarías, Cata? A algún presidente nunca se le dice que no, pero es algo que yo no espero. Estoy feliz aquí trabajando con ustedes. ¿Cuál es el sueldo? Gonzalo Cordero, tú eres la persona que cierra esta cosa y créeme que hay mucha gente que, por tu conocimiento, está con lápiz y papel esperando tu respuesta. Mira, yo creo que paustear a los presidentes es muy mala idea y en los últimos dos, y ahora vamos a hablar de paustear a uno, los últimos dos es peor idea aún. El que lo ha intentado ha salido muy mal. Ahora, afortunadamente el presidente en su discurso de hoy le agradeció especialmente a 3 personas. Sí. Y por lo tanto, yo creo que está pintado que esas 3 personas, o una de las 3 personas, de todas maneras uno la puede mencionar, sabiendo que es Sandía Calá, que el presidente ya le puso su firma. Son Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Cecilia Pérez. Una pregunta a favor o en contra de buscar gente en el Parlamento. Es algo que se ha dicho que no se va a hacer, pero al final en algún momento se puede recurrir, ¿sí o no? A favor o en contra. No se atore. Con mayor razón paso. Porque lo podrían llamar. Eso es muy difícil decirle que no a un presidente cuando yo en eso estoy de acuerdo con la Cata Parot. Históricamente, en términos republicanos, muy difícil a un presidente que te dice yo quiero que usted me ayude a que esté aquí a cumplir te pasó a ti, te pasó a varios. Es muy difícil decirle que no. Pero en principio no, pero uno entiende que hay situaciones excepcionales cuando hay determinadas crisis y que una persona que está en el Parlamento puede estar ahí. Se me ocurría Belolio en educación, no sé. ¿Belolio? ¿Sí? Sí, Belolio. Belolio. Yo creo que está a punto de salir de la UDI, Belolio. Bueno, con mayor razón. Sería el punto final. Ya, muchas gracias a todos. Dejamos Le agradecemos. Cerramos esta edición de Cerramos esta edición de Tolerancia Cero, sí. Mañana. Cerramos además el ciclo, ¿no? Mañana sí, pues. ¿Qué? Cerramos el ciclo de tolerancia. Sí, así el ciclo de la mañana. No, mañana es otro día y así como la Scarlett O'Hara, mañana es otro día. Mañana, Fernando, para algunos, como cuando gana Colo-Colo, la marraqueta más crujiente y el tecito va a estar más dulce para algunos de nosotros. Muchas gracias a todos, pero además al público. Desayuno en la casa del presidente Piñera, que la presidenta Bachelet lo va a visitar a las 9 de la mañana. Oye, y no olvidamos agradecer a nuestro público, muchachos. Muchas gracias. Gracias al público que nos acompañó también.